Es mediodía, Oviedo celebra hoy uno de sus días grandes con la entrega de los premios Princesa de Asturias. En este Hotel de la Reconquista se apuran las últimas horas y eso que quedan algunos premiados todavía por llegar y algunos invitados como la Reina Sofía, a la que se espera en solo unos minutos aquí en Oviedo. Muy buenos días. Asturias está hoy en el punto de mira. Oviedo concentra más que nunca todas las miradas en un momento político y social excepcional en nuestro país. Hoy es un día histórico en esta capital asturiana con presencia del jefe del Estado, del jefe del Gobierno, también las máximas autoridades de la Unión Europea y 8 exponentes de las diferentes ramas del conocimiento que son los galardonados con los premios Princesa de Asturias de este año, de este 2017. Estamos en el Hotel de la Reconquista, donde a media mañana comenzaba ya bastante bien temprano la actividad. Diana. Sí, muy buenos días, Beatriz. Muy buenos días a todos. Mañana muy intensa hoy aquí en Oviedo con este Hotel de la Reconquista como centro de todo a esta hora. Desde muy pronto ha habido mucho movimiento, sobre todo en el hall, muchos corrillos y conversaciones entre caras conocidas de la política, de la economía, premiados de este año, de otros años, y todos hablando del mismo tema. Nos vamos en directo. Hemos visto, les estamos contando que tenemos mucha actualidad en torno a este Hotel de la Reconquista en esta mañana. Nos vamos a ir en directo ahora mismo al hall. Ahí está nuestra compañera Silvia López. Silvia, cuando quieras. Bueno, pues estamos en el hall del Reconquista y a esta hora esto es un hervidero. Hemos visto a muchos representantes de empresas, políticos. Hoy uno de los temas de actualidad es, como saben, la situación en Cataluña, también el premio a la Unión Europea, pero los protagonistas son los premiados, los galardonados. A primera hora, el primero que se ha paseado por aquí ha sido William Kendrick con toda su familia al completo, con su nieto. Hemos hablado con él, nos pueden seguir en redes sociales. También hemos visto a jugadores de los All Blacks que venían de entrenar y hace muy poquito a uno de Lelutier. Bueno, como les decimos, esto empieza a animarse. Los premiados han estado paseando. También hemos visto al premio Princesa de las Letras, Adam Zajajewski, encantador, ha alabado mucho todos estos días, todas las actividades que ha tenido aquí en Asturias. Les seguiremos contando. De momento seguiremos hablando con premiados y con todos los miembros del jurado y con todas las personas que nos puedan aportar con voces acreditadas, que nos acerquen a los protagonistas, a los premiados Princesa de Asturias 2017. Ha habido muchas conversaciones durante lo que llevamos de mañana en este Hotel de la Reconquista y un solo tema de conversación. Pilar Arias de Velasco, la situación en Cataluña. Son los segundos premios en la historia de esta ceremonia en la que asiste un presidente del Gobierno esta tarde al Teatro Campoamor y que lo hará además acompañado de los principales representantes de las instituciones europeas, y eso se nota en los corrillos y mucha gente espera que se note también en los discursos. El desafío catalán va a estar presente y muchos interpretan el hecho de que vengan los 3 principales representantes de la Unión Europea como una señal de fortaleza, de respaldo a lo que significa la Unión de España. Mucha gente está pendiente hoy también de lo que pueda decir el rey Felipe en su discurso de esta tarde. Pero esta mañana aquí, además del desafío catalán, además de política, también hemos visto a muchos de otros premiados, de los protagonistas con los que ha estado Silvia López. Bueno, muchas cosas que ver y que contar, se las vamos a contar en directo esta mañana aquí delante de las cámaras de la televisión del Principado, pero es que hay también un trasfondo de estos premios, un backstage que también pueden seguir porque se lo estamos ya contando en redes sociales, en el Twitter de TPA, también en nuestro Facebook y en nuestro Instagram, así que les animamos a seguirnos porque ahí está todo el trasfondo de estos galardonados que les estamos acercando, como vamos a hacerlo también esta mañana. Y para hacerlo, aquí en la televisión vamos a acompañarlos de algunas personalidades que conocen bastante bien y bastante a fondo a los premiados. Está con nosotros Pedro Echenique, que es presidente del jurado del Premio de Cooperación de Investigación Científico y Técnico, y además fue la persona que propuso a Karen Armstrong para el Premio de Ciencias Sociales. Y no deja de ser curioso que un científico proponga a una pensadora que habla sobre todo de la religión y de Dios y de las religiones monoteístas. ¿Ciencia y religión son compatibles?
esa es una eterna discusión. Son como actividades paralelas, lo mismo que es la música compatible con la agricultura, pues no son incompatibles, ¿no? En cualquier caso, en los temas en los que la ciencia puede entrar tiene la última palabra, pero no en todos puede entrar. Cuestiones como ¿para qué estamos aquí? ¿Merece la pena vivir? Cuestiones de valores están abiertas a otras formas de conocimiento y los científicos son los más interesados en no invadir otros terrenos que no son propios. En lo que la ciencia puede opinar, no hay otra opinión, y los conflictos surgen si si la religión entrase en temas que son experimentalmente comprobables por la ciencia, pero yo creo que cada vez esto ocurre menos. Espero que así sea. Usted propuso a Karen Armstrong, no la conocía personalmente. No la conozco. Y no la conoce, Espero darle un beso o un abrazo, lo que me permita hoy. ¿Pero qué le sedujo de su trabajo? Pues mire, yo hace muchos años participé en un debate sobre precisamente la ciencia, Dios, las religiones, y una de las cosas que se me ocurrió, pensé, era que para mí el cristianismo traía a la humanidad la idea de compasión, no dejar atrás al que se queda atrás. A diferencia, yo pensaba del Antiguo Testamento o de la religión judía, la ley del talión, ojo por ojo y diente por diente. Y luego, leyendo un poco a esta pensadora, me di cuenta que, según ella, y yo creo que tiene razón, el núcleo central, el core de las religiones es precisamente el mismo. Y es que es esta divisa casi de Confucio: no hagas a los demás lo que no quieras que te hagan a ti. Esta idea de compasión, en el sentido no solo de respeto, sino de interés por el otro, aprendí con ella que está en el corazón de las religiones. También aprendí de su vida, porque ella fue monja, abandonó, y me pareció que era interesante, se alejó. Precisamente este viaje a Jerusalén le hizo repensar sus posiciones, pero ella no piensa desde la jerarquía, desde un conjunto inflexible de normas, sino de esa compasión, ese amor. Y luego me seduce de ella, a pesar que no le conozco, la gran capacidad de explicación que tiene. Es una persona que es capaz de extraer lo esencial de problemas complejos y explicarlo de forma amena, clara, sin ceder a demagogias. No tiene más que oír sus charlas en TED, o sea que es una persona integral, y espero felicitarle personalmente. Ella me escribió, porque a ella le sorprendió también que un científico le presentase, pero no tiene que ser. Los científicos están interesados en todas las demás ramas de la cultura, en todas las demás ramas de las humanidades. No en las humanidades, no hay ciencia y humanidades, hay ciencia y otras humanidades. Bueno, pues vamos a centrarnos ahora en su disciplina. Sí, exactamente. Usted es el presidente del jurado del premio de investigación y, bueno, nosotros siempre intentamos ser lo más didácticos posible con este premio, que siempre es el más difícil de explicar, ¿no? ¿Qué supone el descubrimiento de las ondas gravitacionales, el premio de este año? Pues supone, por un lado, abrir una ventana al universo diferente, a conocer. Y cada vez que se abren ventanas nuevas, surgen soluciones y respuestas inesperadas. Más de lo que se ha encontrado es esa ventana. Galileo, con el telescopio, nos abre al mundo a una serie de observaciones que han cambiado hasta la cultura. Estos descubrimientos, ya predichos por Einstein en su teoría general de la relatividad en 1916, abren el camino a observar otras partes del universo. Incluso es muy afortunado que el lunes se ha hecho público las ondas gravitacionales descubiertas también en una colisión de las estrellas de neutrones, que permiten que simultáneamente a las ondas gravitacionales, que son distorsión del espacio y tiempo, y eso es se midan las ondas electromagnéticas. Y esto es la teoría general de la relatividad de Einstein. Una combinación de espacio y geometría. La materia le dice al espacio cómo curvarse y el espacio le dice a la materia cómo moverse. Qué buen ojo tuvieron este año como jurado del premio de investigación científico y técnica, porque dieron en el clavo también con el premio Nobel. Es la segunda vez del mismo año, pero el premio Príncipe de Asturias ni debe ni buscar ni busca anticiparse al premio Nobel, pero sí busca seleccionar la mejor candidatura, y lógicamente muchas veces coincide, era una candidata excelente. Hay otras muchas que también eran excelentes,
pero nos pareció que la contribución, sobre todo por lo que acabo de decir, era la clara. Y la verdad es que la candidatura fue presentada por otro premio Príncipe de Asturias, Emilio Méndez, y estos tres son los claves, porque y es una alegría, yo creo que es una alegría para la Fundación, me imagino que así lo es, que coincidan, que hoy están aquí muy contentos, les acabo de saludar hace un rato, los tres nobles, que vengan estos tres señores aquí sin ninguna duda, y lo contentos que están es para mí una alegría como presidente del jurado que los eligió, también como amante de esta fundación, que por cierto también hace las cosas con tan poca gente y hay que felicitarles, y prepara también las candidaturas, y por lo tanto es un día de fiesta hoy. No queremos dejar que se vaya sin aprovechar que además que ha estado usted vinculado a la política, ha sido además premio Príncipe de Asturias en su día en 1998 por los recortes en la ciencia. En 2008 se invertían en I+D+I desde el gobierno español 10.000 millones de euros, casi 10.000 millones de euros. El año pasado fueron 5.000 y encima se dejó de gastar un 60%. ¿Qué pasa en España? Pues mire, yo creo que estos temas concretos, hoy, como he dicho, es un día de fiesta. Yo he expresado mi opinión repetidas veces. No cuidar, sobre todo a la juventud, no solo es un despilfarro social, sino no es solo una injusticia, sino un despilfarro económico y social. El propio rey anterior y el actual, le he oído yo varias veces que la cultura del siglo XXI va a ser científico-tecnológica y solo los países que actúen en consecuencia serán dueños de su futuro. O sea que yo creo que en vez de preguntarme al rey, estoy seguro que el rey tendrá una opinión más tajante. Igual no la puede expresar con la claridad que le gustaría. Pero es un día de fiesta, no me pregunte por esto. Hoy no toca, que diría el otro. Sí, muy bien. Bueno, pues Pedro Echenique, muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros y disfrute de lo que queda de día. Pues muchas gracias por invitarme. Gracias. Nosotros vamos a seguir y nos vamos a ir inmediatamente en directo al exterior de este Hotel de la Reconquista, y está nuestra compañera Begoña Orbón. Pues cada vez más ambiente, cada vez más personas a las puertas de este Hotel de la Reconquista, palpando un poco cuál es el ambiente premio a esa ceremonia de entrega de los premios Princesa de Asturias. Más de 200 personas, diría yo, que se agolpan ya, que se encuentran ya en las puertas de este hotel, y es habitual porque en los próximos minutos está previsto que llegue Su Majestad la Reina Doña Sofía. Sabemos que poco después de las 11:30 ya aterrizó en el aeropuerto de Asturias, por lo que no debería tardar muchos minutos en aparecer su coche por las puertas de este Hotel de la Reconquista. Ella es tradicionalmente la última de las autoridades en llegar, aunque este año no va a ser así. Todavía nos quedan algunas llegadas importantes. Nos referimos, por una parte, a dos de los representantes de los premiados de ese premio Princesa de Asturias de la Concordia, los presidentes de la Comisión y del Consejo Europeo, Donald Tusk, el presidente del Consejo Europeo, y Jean-Claude Juncker, presidente de la Comisión Europea. Ellos esperan que lleguen ya por la tarde, y con ellos, poco antes de la ceremonia, de que comience la ceremonia de entrega de los premios, con ellos llegará por primera vez a esta ceremonia de entrega el presidente del Gobierno. Mariano Rajoy asiste, es la primera vez en 36 años que un presidente del Gobierno asiste a la ceremonia de entrega, y eso va a cambiar un poco la forma, el protocolo, la forma de actuar. Lo veremos esta tarde aquí con un detalle un poco significativo. A las puertas de este Hotel de la Reconquista sale la tradicional caravana de premiados, que finaliza con los coches de los Reyes, que va desde aquí, desde este Hotel de la Reconquista hasta el Teatro Campo Amor. En esta ocasión habrá un coche más, porque entre los coches que llevan a los premiados hasta el Teatro Campo Amor y el coche de los Reyes, de don Felipe, doña Leticia y de la Reina Sofía, habrá un coche más, que será el coche en el que se traslade el presidente del Gobierno. Es una modificación. Estamos a la espera de que llegue la Reina Doña Sofía. Cualquier cosa que veamos por aquí os la seguiremos contando. 12:15 de la mañana en este Oviedo, hoy soleado. Estamos viendo imágenes del interior de este Hotel de la Reconquista, en concreto del hall. Hay ajetreo de medios de comunicación esperando a las personalidades, también para ver si se pueden encontrar por los pasillos, que no es difícil, con alguno de los galardonados con el premio Princesa de Asturias de este año, en un Hotel de la Reconquista que en un día como hoy se blinda ante la cantidad de representantes institucionales
que se van a dar cita aquí, que se van a dar cita esta tarde en el Teatro Campo Amor. Nosotros vamos a seguir desgranando la trayectoria de algunos de los premiados de este año. Nos acompaña a continuación un colega de profesión, Alex Grigelmo, es periodista y es escritor, y es además, lo voy a presentar como un cholulo de Les Luthiers. ¿No es así? Así es, así es. ¿Cuántas veces llevaba proponiendo su candidatura? Pues yo creo que han sido presentados, creo que por mí, 9 veces para el premio de 9 años consecutivos para el premio de las Artes y 5 años para el premio de Comunicación y Humanidades, en algunos casos coincidiendo en el mismo año, ¿no? O sea que ha sido una propuesta muy tenaz, pero yo creo que se merecían esa obstinación por mi parte. Bueno, es un ejemplo de que el que la sigue la consigue también. Desde luego. Y que los jurados, y lo sé también por experiencia como miembro de uno de los jurados, van examinando candidaturas. A veces encuentras a alguien que no conoces, pero te interesas por esa persona porque lo han defendido otros miembros del jurado, estudias su obra y al año siguiente ya conoces más. Yo creo que la insistencia forma parte de los méritos, ¿no? ¿Qué tiene Les Luthiers para haber triunfado a uno y a otro lado del Atlántico? Pues es que lo tienen todo, porque es un grupo que domina todas las artes escénicas. En sus espectáculos hay música, hay teatro, hay humor, hay incluso danza, hay mimo. O sea, todo lo que uno se pueda imaginar en un teatro lo ve en un espectáculo de Les Luthiers. Y sobre todo hay muchos juegos de lenguaje que nos apasionan a los hispanohablantes. Y son juegos que entendemos lo mismo en Argentina que en México que en España, y son divertidísimos. Y yo creo que además ese sentido del humor y esa capacidad de sobreponerse a las adversidades que ha tenido el grupo, porque han fallecido en distintos años 2 miembros de Les Luthiers, han sabido sobreponer y continuar y seguir creando humor y divirtiéndonos, pues todo eso hacía que merecieran el premio, ¿no? Bueno, pues es curioso porque hemos estado hablando hasta ahora con 2 invitados que han propuesto a un premiado de otra categoría que no es la del jurado al que pertenecen. Sí. No, porque usted es jurado del premio de las letras, sí. De Adam Zagajewski, este año. A mí me gustaría preguntarle, para usted, ¿qué es lo más destacado de la obra de Zagajewski? ¿Es su poesía? ¿Es su compromiso político? Sí, los poemas y también sus ensayos, ¿no? Claro, se juzga toda una obra. Zagajewski es una persona interesantísima que lleva en su corazón las propias cicatrices de Europa. Él nació en una ciudad que ha pertenecido a 3 estados distintos. Cuando él nació era polaca y ahora es ucraniana, que los 2 gentilicios valen. Y es una persona que ha vivido todas esas tristes vicisitudes de Europa, las ha vivido en su propia carne. Y aún así ha construido una literatura que sigue teniendo fe en el ser humano, ¿no? Uno de sus poemas dice: solo en la belleza creada por otros hay consuelo, en la música de otros, en los poemas de otros. O sea, mantiene esa fe por el otro, por la persona, a pesar de todo lo que ha pasado en su vida, el exilio, las dificultades de Europa, los problemas políticos, la violencia. Y me parece que es una obra admirable, tanto en su parte memorialística como en la poesía. Y algunos de sus libros, un título que recuerdo ahora, En la belleza ajena, que describe cómo eran los recuerdos suyos de Cracovia y cómo refleja esa situación de lo que ha vivido Europa y especialmente Europa del Este. Bueno, me parece ahora mismo el gran poeta y el gran ensayista europeo. ¿Ha tenido ocasión de hablar con él, de compartir algún momento con él? No he llegado a coincidir con él, no. Llevo aquí unos días en Oviedo, pero no he coincidido. No ha habido momento. Me encantaría, por supuesto. Alex, sí, tú que eres buen conocedor y buen trabajador de las palabras, ¿qué es más difícil? ¿Hacer poesía como Zagajewski o hacer reír como Les Luthiers? Hacer reír es dificilísimo. Bueno, hacer poesía también. Dilema, pues tendría que pensarlo un poco más para responder, pero en cualquier caso son 2 artes admirables y los 2 son dignos merecedores del premio en sus respectivas categorías. Pero hacer reír es muy difícil, ¿eh? ¿Con qué palabra se queda de Les Luthiers? ¿Con si qué palabra? Que elegir una. Pues
Me quedo con algunos nombres de los instrumentos que han creado, como el volarmonio que vimos en Gijón el otro día en la actuación que regalaron a la Fundación Princesa de Asturias, o la mandocleta, que es una mandolina que se toca con pedales, o la violata o el violín de lata, esos nombres que han ido poniendo a los instrumentos, o la manguelódica, que es una melódica que se acciona con una manguera. Esos nombres me parecen muy chistosos. Y hemos visto en un colegio de Asturias, en Noreña, ¿puede ser? Noreña. Sí. Cómo los niños habían creado palabras y había definiciones buenísimas en la estela de Lourdes. Es que no solo son creadores ellos, sino que han creado toda una generación, muchas generaciones de amantes de las palabras y los juegos de palabras. Los niños construyeron palabras y definiciones, recuerdo algunas, una por ejemplo era pachuchos, significa comida para perros. Un leotardo es un león de reacciones lentas. Y unicelular significaba familia que tiene un solo móvil para todos. Ese ingenio de los niños, a partir del ingenio de Lelutier, me pareció fantástico y ellos estaban entusiasmados. Bueno, vamos a hablar un poco de actualidad, que también toca. Hoy se reúnen aquí altos mandatarios de la Unión Europea. Está el presidente del Gobierno, que es la primera vez que está un presidente del Gobierno de España en estos premios Princesa en nada menos que 36 años. Se habla mucho de los premios, de los premiados, pero se habla mucho también de Cataluña. Usted es periodista, ¿cómo está viendo esta situación? Con muchísima preocupación y con el deseo de que en algún punto se produzcan diálogos, acuerdos, marcha atrás de cada una de las partes y con el ánimo de que esto se arregle, como no puede ser de otra manera. Y con quizá el remordimiento, todos tenemos que arrepentirnos de algo en todo esto. Y quizá una de las cosas que no se mencionan es que muchos seguramente estamos arrepentidos de no haber dicho más veces cuánto queremos a los catalanes y cuánto queremos a Cataluña, ¿no? Yo creo que eso ha faltado de este lado mucho, y aprovecho para decirlo. Hablamos un poco más de actualidad contigo, Alex, pero estamos viendo imágenes en directo, no queremos desaprovecharlas, del exterior de este Hotel de la Reconquista, del público que está esperando la llegada inminente de la Reina Sofía. Se espera para aproximadamente 5 o 10 minutos aquí a este hotel, todos con sus teléfonos móviles en la mano, sus cámaras, para captar sin duda la mejor instantánea de este viernes 20 de octubre aquí en Oviedo. Gente que desde primera hora ya estaba cogiendo fila y ya estaba tomando posiciones frente a este hotel. Hotel en el que siguen repartidos muchos compañeros de TPA, una de ellas Silvia López, que está con un protagonista. Silvia. Bueno, estamos con Julio Sutil, él es trabajador de Proyecto Hombre y un cholulo asturiano. En Argentina, cholulo se dice de aquel admirador de algún artista, especialmente del mundo del espectáculo, y así se hace llamar muchos seguidores de Lelutier, aunque también tenéis otros nombres. Sí, bueno, nosotros lo de cholulo ya te dije que no me sonaba mucho. Nosotros nos hacemos llamar, o por lo menos nos llamábamos así en los grupos que teníamos de Odeo Galaxy allá en los años 90, los Geldeweb, que son los hermanos en la fe de Gorren, o los hijos de Mastropiero, los cuales tanto Gorren como Mastropiero son personajes muy queridos de la secta que seguimos a Les Luthiers. ¿Qué tienen de especial estos cómicos argentinos que no tengan otros? Ese humor, ese toque. Sobre todo, para mí, las dobles intenciones que tienen en sus diálogos, por supuesto la música refinada que tienen, el seseo que tienen en sus diálogos, que hacen más chispa en el idioma castellano, que te hacen muchas dobles intenciones, como decía, y la frescura que tiene a la hora de interpretarlo también. Y los silencios, en mucho caso, ¿no? Sí, porque la gente que ya estamos acostumbrados a los espectáculos de Les Luthiers, en muchas ocasiones, muchas de las morcillas que meten nos recuerdan viejos espectáculos, con lo cual dejan unos silencios de interacción con el público para esas risas y esas comicidades que hacen ellos. Nos falta Neneco, para muchos el alma de Lelutier. ¿Qué tenía Daniel Rabinovich que es irreemplazable? Bueno, Neneco ciertamente era la frescura, ¿no? Era quizás junto con Carlos Núñez y demás, eran los más frescos. Daniel era el protagonista, era el mocito, era el que siempre estaba, Manuel Darío, era el protagonista de los gags, de los sketches de Les Luthiers.
Pero bueno, yo también soy muy admirador de Marcos Puston, de Carlos Núñez, de Marona y de Pucho y demás. Y la verdad es que me gustan todos. Y esperamos que sus sustitutos lo hagan también muy bien, con su propia impronta y demás. Pues muchísimas gracias por acercarnos a la afición asturiana de Lelutier. Bueno, pues seguimos con imágenes en directo de estos exteriores del Hotel de la Reconquista y están viendo la banda de gaitas Ciudad de Oviedo preparada para recibir a la reina Sofía, que es por lo que están esperando ellos y el resto del público que está, como ven, fuera de este hotel. Es una llegada que se espera inminente. En cualquier momento hará entrada, como siempre, la reina Sofía, que no falta a su cita con los premios Príncipe de Asturias y en su día con los premios Princesa. Bueno, y seguimos aquí en este set, en el claustro del Hotel de la Reconquista. Seguimos con nuestro invitado, con Alex Grigelmo. Vamos a hablar de otro de los premios de este año, del Premio de la Concordia, de la Unión Europea. Un premio que fue muy polémico cuando se falló por todo el tema de la crisis migratoria. No sé usted qué opinión tiene. Bueno, sí, una trayectoria tan larga como la de la Unión Europea y con un proyecto tan gigantesco como es este, yo no sé si es justo fijarse en algo que ocurre en un momento determinado, ¿no? Yo creo que lo que se premia es esa construcción del espacio europeo, un espacio de libertades, de legalidad común, de encuentro, de cooperación, obviamente. Y me imagino, yo no estaba en ese jurado, pero me imagino que lo que se premia es esa construcción de este espacio de libertades y de democracia, y que además nos ha convertido en un agente económico internacional de mucha importancia. Y ya los problemas de cada gobierno concreto de la Unión Europea o del gobierno de la Unión Europea en general, pues se deben evaluar en el día a día, criticar, por supuesto, desde los periódicos, etcétera, pero me imagino que en la mente del jurado estaba esa larga trayectoria de tantos decenios, ¿no?, de cooperación. Alex Grigelmo, muchísimas gracias por habernos acompañado. Esperamos que se siga riendo muchos Por años supuesto. con Lelutier y leyendo también a Sagayevsky. Muchísimas gracias a vosotras. Gracias por acompañarnos esta mañana. Nosotros vamos a hacer una breve parada para conectar con nuestra compañera Pilar Arias de Velasco, que ha podido entrevistar hace un rato al presidente del Principado, Javier Fernández, que es una de las personalidades que se ha acercado esta mañana aquí a este Hotel de la Reconquista. Adelante, Pilar. Esta ceremonia de los premios va a ser recordada como una de las de mayor presencia institucional de los últimos años. Javier Fernández, presidente del Principado, buenos días. ¿Puede ser la ceremonia de esta tarde un buen escaparate para lanzar un mensaje respecto al desafío catalán? A ver, lo va a ser, sin duda, porque efectivamente el premio que se ha dado a las instituciones europeas, el Jurado de la Concordia, pues coincide en un momento para Europa muy emblemático, porque son 60 años desde el Tratado de Roma, pero en España, bueno, pues en un momento muy difícil que todos conocemos por la situación en Cataluña, y por tanto lo que representan aquí en este caso quienes encabezan, quienes personifican las instituciones europeas, las más representativas, las tres más representativas, pues han dado ya un mensaje inequívoco, ¿no?, de que no admiten la fragmentación de los estados en el seno de la Unión. Bueno, cuando eso se hace aquí con su presencia, vamos a ver lo que dicen, pero en Oviedo en concreto yo creo que efectivamente es un mensaje muy poderoso, muy potente, que se envía en este caso desde Asturias, de la posición de las instituciones europeas respecto a los estados miembros y evitar, por supuesto, que puedan ser fragmentados, que puedan ser rotos, ¿no? ¿Y qué espera del mensaje del rey? Yo es que creo que el mensaje del rey en relación al asunto de que usted me pregunta ya ha sido suficientemente nítido, absolutamente claro y creo que muy pertinente, ¿no?, el que hizo en su momento. Por tanto, no sé lo que va a decir hoy el rey. Creo que lo que tenía que decir, sinceramente, ya lo ha dicho, y además lo ha dicho con claridad y a mi juicio francamente bien. Mañana hay Consejo de Ministros extraordinarios para empezar a aplicar ese artículo 155. ¿Cuál cree usted que debería ser la solución? ¿Pasa por una nueva convocatoria de elecciones? A ver, el artículo 155 está en la Constitución para cubrir un determinado supuesto que se está dando, por tanto hay que aplicarlo, ¿no? Eso es lo primero, porque
tanta duda, y se ha tardado porque, en fin, se está mareando. O sea, la perdí desde Cataluña, ¿no? Me estoy refiriendo. Bueno, yo creo que ya está definitivamente mareada. Ahora ya no hay más que aplicar ese artículo. A partir de ahí, pues habrá un momento en que habrá elecciones. Lo que yo no sé si serán pronto o serán más tarde, pero es evidente, inequívoco, inevitable que haya elecciones, porque el control de las instituciones de autogobierno de Cataluña en ningún caso va a ser definitivo, ¿no? Ojalá sea por muy poco tiempo y se restablezca allí el orden constitucional, y a partir de ahí pues los catalanes vuelvan a elegir a quienes son las personas que lo representan en los órganos y en las instituciones de autogobierno que ellos mismos han dado, bueno, que les ha dado el Estado, ¿no? En este caso. Si hubiera estado usted en el papel de Mariano Rajoy, ¿habría actuado durante este proceso de la misma manera? A ver, como no estoy, pues ese supuesto no es muy fácil decir que hubiera actuado de una forma u otra. La verdad es que resulta complicado, ¿no? Por la situación, que hay que tener temple y sangre fría para abordarla, y por lo que hablábamos en relación al artículo, al 155, oiga, no es que no se haya aplicado aquí, es que no se ha aplicado en la Constitución inspiradora de la española, que es la Constitución de Bonn, ¿no? Por tanto, bueno, antes de tomar decisiones de un gobernante se lo piensa, ¿no? Por tanto, yo no sé si me lo hubiera pensado más o menos. El caso es que le corresponde hacerlo es a Mariano Rajoy y es al Gobierno de España, y me parece que el sentido de Estado pues debe hacer y está haciendo que los partidos que sienten esa responsabilidad estén apoyando al Gobierno. Sobre el desafío catalán ha hablado prácticamente todos los premiados. Yo no sé si entre los de este año el presidente del Principado tiene algún favorito. A ver, aparte de la Unión Europea, por lo que simboliza, lo que significa y lo oportuno que resulta, a mí me gusta mucho el Gruyère, ¿no? Yo creo que, bueno, son todo el mundo, y el premio es muy ajustado, todo el mundo aprecia el trabajo, la labor de este grupo, que además ha estado nominado para el premio desde hace mucho tiempo, ¿no? Por tanto, sí, se puede hablar de favorito, ellos lo somos para mí. Javier Fernández, muchas gracias por atendernos, que sabemos que tiene una agenda apretada. Le deseamos un buen día de premios. Muchas gracias. El hall del Hotel de la Reconquista sigue siendo un hervidero de medios de comunicación, de personalidades, de premiados de otros años. Casi siempre suelen venir numerosos premiados de otros años a las ceremonias posteriores, y todo el mundo pendiente pues de esa llegada de la reina. Estamos esperando también para poder ofrecerles la señal en directo de las audiencias de los reyes a los premiados, que normalmente son a partir de las 12:30 y que también dependen siempre de la llegada de la reina para poder empezar. Ahí está ya la banda de gaitas Ciudad de Oviedo, que ya ha empezado a tocar, con lo cual entendemos que está muy próxima la llegada de la reina Sofía. La veremos en directo, en cuanto llegue volveremos a conectar para poder ofrecérselo. Bueno, y aquí seguimos en este set en el claustro del hotel, y ahora tenemos con nosotros a Berta García, vamos a presentarla. Ha sido jugadora de la selección española de rugby. Vamos a hablar con ella en tan solo unos minutos, pero vamos a volver al exterior del Hotel de la Reconquista, porque ahora sí está llegando la reina Sofía. Ahí la vemos, se está saludando a la presidenta de la Fundación, a Teresa Sanjurjo, y se disponen a entrar en el hotel. Como decíamos, pues esta era más o menos la hora prevista de llegada, eso sí, con un poco de retraso. Llega la reina Sofía. Sí, la verdad es que nunca suele faltar a esta ceremonia de entrega. El protocolo, de hecho, siempre es el mismo, ¿no? Sí. Nosotros, que ya llevamos unos cuantos años aquí retransmitiéndoles los premios, antes príncipe, ahora princesa de Asturias, siempre se espera a esa llegada de la reina, siempre a la misma hora. Y después los ahora reyes procederán a recibir en audiencia a todos los premiados. Y se lo decíamos, la llegábamos a presentar, no hemos llegado a hablar con ella, lo vamos a hacer ahora mismo. Es Berta García, muy buenos días. Buenos días. Ella fue jugadora de la selección española de rugby y está aquí con nosotros, por supuesto, para hablar de los All Blacks.
Que además has tenido tiempo de compartir espacio con ellos, ¿no? Sí, estuve el miércoles en el torneo que hubo en el campus Small Black, que hubo en Las Mestas, y ayer en San Lázaro en el entrenamiento con los clubes de toda Asturias. Bueno, o sea que has compartido con ellos tiempo. ¿Qué te ha llamado la atención de ellos, sobre todo? La primera sensación. Pues esa cercanía que sí que tienen con la gente que está a su alrededor y que también los ves que les gusta ver a tanta gente y la ilusión de los niños y bueno, pues que saben que aquí en Asturias pues quieren verlos. Estos días les hemos escuchado en ruedas de prensa, también en esos actos que tú has podido compartir con ellos. Les hemos escuchado hablar mucho sobre los valores que transmite el rugby, los valores de compañerismo, de solidaridad, de trabajo en equipo, de humildad. ¿Eso es un elemento diferenciador de otros deportes? Sí, yo creo que es lo que nos diferencia el rugby de otros deportes. Los que lo conocemos presumimos de que tenemos esos valores y ahora se está demostrando que los mejores jugadores del mundo tienen esos valores y son los máximos representantes de ellos y estamos viendo aquí que ellos también predican con esos valores y eso, esa cercanía, ese compromiso y esa ilusión por lo que hacen, pues yo creo que lo transmiten y la gente se está dando cuenta de que el rugby de verdad sí que tiene esos valores. Perdón, no, adelante, Diana. No, tuviste la oportunidad además de jugar en Nueva Zelanda, ¿no? La cuna de los All Blacks. ¿Cómo fue aquella experiencia? Pues la verdad surgió un poco de repente, pero dije, esta oportunidad no se puede perder y en menos de un mes ya teníamos el billete para irnos para allí. Me fui con 2 compañeras más, con Patricia García y Irene Esquiabón, y la verdad que fue una experiencia increíble, porque además estuvimos jugando a nivel regional con un equipo muy bueno allí, Waikato, y toda la gente volcada. Vivimos muchísimas experiencias y fue una vivencia inolvidable. ¿Es diferente, muy diferente jugar en Asturias o jugar en España de jugar allí? Sí, es muy diferente. Allí gira todo en torno al rugby, todo el mundo conoce, todo el país conoce el rugby y es, bueno, no es igual, pero es parecido aquí como en el fútbol. Pues a la gente de Asturias ni de España no conoce las reglas del rugby, pero allí pues todo el mundo, todos los conocen, entonces es muy diferente. Por la tele está continuamente saliendo los chicos y las chicas de rugby, entonces yo decía, es que en casa puedo ver rugby, pero si salgo también, entonces era continuo, sí. Y al final además ellos, a pesar de ser un país donde el rugby es el deporte principal, si nos dices que fuiste con 2 compañeras, traen a gente de fuera también, ¿no? A jugar al rugby, ¿no? Bueno, nosotras fuimos por iniciativa personal, no es que fuéramos profesionales y fuéramos allí a jugar porque el equipo nos llamara. Sí que pues a toda la gente del rugby les llama el país de Nueva Zelanda y nosotros fuimos como a vivir esa experiencia. Sí que nos abrieron las puertas para poder conocerlo y vivenciarlo desde muy dentro, entonces sí que la acogida fue muy buena. Bueno, pues nos perdonas un segundo, Berta, estamos viendo ya en directo imágenes de esa audiencia de los Reyes a los patronos de la Fundación Princesa y, por supuesto, y principalmente a los premiados de este año. Ya están empezando a saludar, ya vemos a don Felipe y a doña Leticia, saludando también a todas las autoridades, además de patronos y premiados. Sí, habitualmente los primeros en entrar son los presidentes de los jurados, de los diferentes jurados de este Premio Princesa de Asturias, y a continuación entran los diferentes patronos que forman parte también de esta fundación. Esas audiencias que tienen lugar como cada año en un escenario que ya es habitual para todos los que de alguna manera siguen estos galardones, que es ese Salón Covadonga donde habitualmente se fallan todos los galardones. Siempre es además el primer encuentro oficial entre los Reyes y los premiados. Primer encuentro no se han visto, del que hay testimonio gráfico. Exacto. En eso es cierto. No se han visto hasta este mismo momento. Lo que estamos viendo es básicamente un besamanos, que es una terminología que queda del protocolo más antiguo y que todavía en actos como este, que vemos año tras año, se repite.
Hay que decir que son 2 los patronatos que componen la fundación. El patronato de la fundación, que es algo así como el consejo de administración de una empresa, y el patronato Princesa de Asturias, que componen unos 80 miembros, que es el órgano máximo y honorífico que apoya a la fundación, pero no es un órgano de gobierno. Además están también los patronos eméritos, que son aquellos patronos que tienen más de 75 años y que ya no forman parte del día a día, parte activa del día a día de la Fundación Princesa, pero que sí han seguido vinculados durante muchos años a lo que es la Fundación. También los están recibiendo en audiencia los reyes y los reciben habitualmente. Patronos que son muchos. De hecho, cuando los están viendo, que saludan a don Felipe y a doña Leticia, inmediatamente se dirigen a la derecha para acceder a otro espacio emblemático de este Hotel de la Reconquista, que es el Patio de los Gatos, donde se falla, por cierto, otro de los premios Princesa de Asturias, en este caso el premio del Pueblo Ejemplar. Y se dirigen hacia ese espacio porque si no, no habría hueco en ese Salón Covadonga, que es bastante pequeño, porque era lo que en su día era la capilla de este hospicio, porque este hotel, antes de ser hotel, era un hospicio en pleno centro de la ciudad de Oviedo. Pero sí hubo un momento, en los primeros años de los premios Príncipe por entonces, que los patronos saludaban y se quedaban también en este espacio del Salón Covadonga. La fundación ha ido creciendo, el número de patronos se ha ido ampliando y bueno, ahora acceden a ese segundo salón. Siguen desfilando, la mayoría de ellos los vemos acompañados de sus mujeres, de sus esposas. El rey ha estado siempre presente en la entrega de estos premios desde que se creó la fundación. Sí, de hecho solo ha faltado una vez. Solo ha faltado una vez, exactamente. Solo ha faltado una vez y ocurrió en 1984 cuando estaba estudiando en Canadá y no pudo asistir. Estuvo presente por él su padre, el rey Juan Carlos. Entran ya los premiados, los primeros, los premios de investigación científico y técnico. Estamos viendo a Rainer Weiss, acompañado de su mujer. Son 3 premiados, hay que recordar, premiados además este año con el premio Nobel. Veíamos también imágenes de Kip Thorne, que era el segundo en entrar. Son los hombres que han confirmado lo que Einstein predijo hace décadas, la existencia de las ondas gravitacionales. Y ahí en imagen aparece también Barry Baris. Siguen departiendo, además de ese pequeño saludo hay hay una pequeña conversación, ¿no? Porque efectivamente habrá con muchos con los que todavía no han tenido ocasión de hablar y se aprovecha también este momento para saludarse. Sí, para compartir algo, aunque sea unas pequeñas. Sí, su llegada a Oviedo coincidía además con otro anuncio importante, la detección de ondas gravitacionales provenientes del choque de 2 estrellas de neutrones que se anunció este lunes. Lo hablábamos antes con Pedro Echenique, sí. Y ahí vemos a Laura Cadonati, que es la representante del proyecto LIGO, que colabora también con estos científicos. Bueno, y ahora es el turno del poeta polaco Adam Zagajewski, también acompañado de su mujer. Por la que emigró a Francia por amor. Sí. Que es curioso. Poeta muy comprometido políticamente. La noche, los sueños, el silencio o la muerte son algunos de los temas de sus obras. Ahora hacen entrada los representantes de la Hispanic Society. Sí, Philippe de Montebello, presidente del patronato, y Michel Codin, que es el presidente de la Hispanic Society, la que es la joya que guarda los tesoros de la cultura española y portuguesa en Estados Unidos, en Nueva York. Bueno, y entran a saludar a los reyes, uno de los premios más mediáticos de este año. La risa al final lo acapara todo. Sí. El mundo necesita mucha más risa y humor. Carlos Núñez. Y Lelutier contribuyen en gran medida a ello. Sí. López Puquio, que era el primero de los galardonados de los Luthier, que ha saludado a don Felipe y a doña Leticia, y que ayer a las 2 de la tarde estaba paseando como un ovetense más por la Plaza de la Escandalera y se detenía a hacer una foto con su teléfono móvil al Teatro Campo Amor. No deja de ser curioso que es precisamente le hacía una foto al escenario que él va a pisar esta misma tarde junto a sus compañeros.
Se ríe don Felipe Sí. con Lelutier. Algo le han dicho, no sabemos si algún juego de Princesa palabras, Asturias de Ciencias pero Sociales, se ríen. Karen Armstrong. Entra ahora Karen Armstrong, la premio Princesa de Ciencias Sociales británica, la mujer que ha definido el nacionalismo como una especie de religión. Y lo dice ella, que ha escrito y profundizado mucho en este campo, que incluso estuvo en un convento de los 17 a los 24 Premio Princesa de años. Asturias de los Deportes, All Blacks. Ahora acceden los All representados Blacks, por hablábamos Steve hace un Tew, momento de director ellos ejecutivo. con Berta. Y los jugadores y exjugadores. Steve Tew es el Grant primero Fox, en hacer entrada, Kevin es el Alamu, CEO de los All Blacks. Estos hombres que son Conrad auténticos Smith, héroes nacionales Israel en su Dahl, país, en Nueva Zelanda. Es la selección más laureada Georgie de la Barrett. historia del rugby. Tienen un 77% de victorias y son un ejemplo de integración racial y cultural. Ellos mismos han reconocido aquí, en su llegada a Oviedo, que cuando les concedieron el premio no sabían lo que era el premio Princesa de Asturias, pero que inmediatamente se metieron en Google y ahí averiguaron de qué se trataba. Ahí están los jugadores. Premio Princesa de Asturias de las Artes, William Ahora Kentridge. accede al interior de ese salón Covadonga William Kentridge, el artista sudafricano que tiene a Goya y también a Picasso, ha confesado como algunos de sus referentes. Ha montado en su Johannesburgo natal una escuela que ha llamado de una forma curiosa Centro de Arte para la Idea por Antonio Tajani, Menos Buena. presidente del Parlamento. Y aquí Antonio Tajani, representante Antonio Tajani. de la Unión Europea, presidente del Parlamento Europeo, como representante de ese premio uno de la Concordia. Sí, es uno de los 3 mandatarios europeos que hoy asisten a recoger el premio a la Unión Europea junto a Jean-Claude Juncker Y Donald Tusk, a Donald Tusk. que todavía no han llegado a Oviedo, llegarán en las próximas horas. Vienen directamente desde Bruselas, Y así donde se ha celebrado un Consejo Europeo y donde vendrá también, de donde viene también el presidente del gobierno, Mariano Rajoy. Y ahora es cuando tiene lugar esa foto, que es una foto histórica, porque nunca más vamos a ver a todos los premiados con don Felipe y doña Leticia. Por la tarde en el Campo Amor ya será una fotografía totalmente diferente, pero todos los premiados con los Reyes de España es el único momento, es la fotografía oficial que nos deja cada año este momento de las audiencias. Y los más altos detrás. siempre. Sí, sí. Que en eso, este caso eso el protocolo siempre lo tiene muy lo en tiene cuenta muy para estudiado, estas porque cosas. no piense que se colocan por el libre albedrío. No, todos saben dónde tienen perfectamente que colocarse. Ahí iban raudos y veloces los All Blacks a colocarse en la parte más alta de la tarima para que no haya problemas. no haya ningún tipo para de que problema. se vea todo el mundo. Y ahí vemos esas imágenes de los premiados. Muy de oscuro, por cierto, todos vestidos. Sí. Puestos a comentar. Muy de oscuro. Y a don Felipe y a doña Leticia, que están Que siempre repartiendo. es curioso porque siempre se quedan de espaldas a las cámaras hasta que Sí. todos los premiados están colocados y Se justo colocan los cuando ya últimos. está, sí, Se cuando ya colocan están los todos últimos. colocados, ellos se dan la vuelta y se colocan. Sí. Pues ahí está, esa instantánea de los galardonados con los premios Princesa de Asturias de este 2017. La imagen que queda para el recuerdo de esta mañana y de este 20 de octubre aquí en Oviedo. Muchos hombres en esta foto, vea. Muchos. Bueno, es que hay que decir que los premios Princesa de Asturias son bastante masculinos, ¿no? Siempre Sí. hay más premiados hombres Sí, es una que pregunta mujeres. nuestra recurrente. Es una pregunta nuestra y los desde algunos invitados. sectores también alguna crítica en algún momento. Pero bueno, todo cambiará. Bueno, pues nosotros, mientras seguimos viendo imágenes de esa foto de familia de los Reyes y de los premiados de este año, seguimos aquí con Berta, que sigue con nosotros hablando de uno de ellos, de los All Blacks. Yo quería hacerte una pregunta, Berta. Nueva Zelanda, sí, es el deporte nacional, nos lo comentabas. Tú aquí en Asturias, ¿qué le dirías a un niño para que elija rugby y no fútbol? Que se atreva a probarlo. Yo creo que esto sí que ha ayudado a que pues las familias
vean esa otra parte del rugby, de los valores, y que no solamente es un deporte de contacto. Sí que es un deporte de contacto, pero tiene mucho más. Entonces es atreverse a conocerlo y quitarle esas connotaciones negativas que hasta ahora tenían, y que seguramente que esta semana han descubierto que el rugby es mucho más que solamente un deporte, y es una forma de vida. ¿Y qué falta? ¿Falta aquí en España? ¿Falta apoyo institucional? ¿Falta promoción de los medios de comunicación? ¿Faltan patrocinadores? Pues falta un poco de todo. Sí que es verdad que los medios de comunicación son fundamentales para darlo a conocer. Sí que es verdad que falta apoyo económico privado o público de todo tipo, y bueno, yo creo que el mimbre sí que lo hay, y los que estamos ahí estamos trabajando por ello. Entonces se necesita un apoyo alrededor para poder crecer. Berta García, muchísimas gracias por habernos acompañado. A vosotras. Supongo que ha sido un placer además disfrutar de los All Blacks aquí en Oviedo. Sí, un placer máximo que hubieran venido a Asturias y que los asturianos y asturianas pudieran tener la experiencia de vivirlo cerca de ellos. De vivirlo cerca de ellos y además de conocer mucho más de este equipo. De eso se ha encargado la Fundación, que ha organizado una exposición esta semana de Premios Princesa de Asturias en Gijón. Exposición que visitaba estos días nuestra compañera Begoña Urbón. Pues estamos en Gijón, en esta sala de la antigua Rula, donde la Fundación Princesa ha realizado este año una exposición con objetos muy llamativos de uno de los premiados de este año, la selección neozelandesa de rugby, los All Black. Para contarnos algunos de los objetos tenemos con nosotros a Brendan Doyle, que es expresidente de la Federación Asturiana de Rugby y también miembro de la Fundación. Cuéntenos, la joya de la corona, ¿qué estamos viendo? Sí, bueno, aquí esta camiseta pertenece a la selección de los All Blacks, que viajó a las Islas Británicas en 1905. El equipo se llama Los Originales, y jugaron 35 partidos y ganaron 34. Parece una buena marca, pero me decía antes que hay otra camiseta donde aquel año la marca fue muchísimo mejor, ¿no? Sí, en 1924 viajó otra vez la selección de Nueva Zelanda a las islas, y el equipo se llama Los Invencibles, puesto que jugaron 35 partidos y ganaron los 35. Este pertenece a un jugador famoso, pero dentro del equipo, aquí tenemos la foto de Gallagher, que está considerado entre los mejores All Blacks de todos los tiempos. Pues en la exposición, además de camisetas, de fotos, tenemos también algunos objetos muy llamativos. Cuéntenos, ¿esta gorra qué es? Pues este gorra se otorga a los jugadores que juegan 100 partidos o más. De hecho, este gorra pertenece a uno de los integrantes de la delegación de los All Blacks que está asistiendo a los premios hoy, que se llama Kevin Mellamy. Pues muy bien, son solamente algunas de las joyas que podemos ver en esta exposición, pero hay muchísimas más camisetas, más fotos, incluso un vídeo de la haka, de la tradicional haka tan famosa para los All Blacks y para todo el mundo. Esta exposición podrá verse en las próximas 4 semanas, así que no pueden perdérsela. Gracias, Begoña. Nosotras aquí seguimos y estamos ahora mismo con Alfonso Palacio. Hola, muy buenos días. Buenos días. Alfonso Palacio es el director del Museo de Bellas Artes de Asturias y ha participado en el acto con la Hispanic Society allí, en el Museo de Bellas Artes. Así es. Y sabemos que han hablado de posibles colaboraciones. ¿Han concretado algo? No hemos concretado nada en principio. Lo que sí hemos establecido es un canal de diálogo para poder contar con alguna de las obras que tienen en su colección y presentarla en un futuro como posible obra invitada del Museo de Bellas Artes de Asturias. Nos encantaría que fuera, por supuesto, por el valor que tiene patrimonial el cuadro magnífico de Carreño de Miranda, la Inmaculada Concepción, que ahora mismo que pudo verse en la exposición que se hizo en el Museo del Prado de la Hispanic entre los meses de abril y septiembre de este año, y que ahora está itinerando a México y Albuquerque, y que una vez que finalice, quién sabe si podrá recalar durante esos meses o esos años que va a seguir cerrada la Hispanic, porque están en un proceso de remontaje y actualización de sus instalaciones. Quién sabe si en un futuro podamos contar con ella como obra invitada durante cierto tiempo en el museo. Supongo que además los representantes de la Hispanic aprovecharían para darse un pequeño paseo por el museo. ¿Qué impresión se llevaron? Sí, se llevaron una impresión muy positiva, muy favorable. Tanto antes del acto como después,
estuvimos recorriendo sobre todo lo que es la ampliación, les entusiasmó, les gustó muchísimo la manera como habían quedado integrados los restos arqueológicos que tenemos en la planta cero del museo y el atractivo que esos restos suponían para los visitantes. También les gustó muchísimo nuestra colección, que además dialoga con la suya de toda esa pintura con la que arranca el montaje de la ampliación del museo. Sorolla, por supuesto, Zuloaga, Nonel, Anglada Camarasa, pintores, todos ellos representados representados en nuestra colección y en la suya. Y luego ese diálogo que establecimos ya en el propio acto que tuvo lugar en el museo, tanto entre esas obras y las de su Hispanic, y también las de otros periodos como el Murillo que le planteamos o el Greco, realmente les gustó. Se dieron cuenta de que estábamos en un museo, de que estaban en ese momento en un museo con una colección importantísima. El premio a la Hispanic Society quizás es uno de los menos conocidos. La organización quizás es una de las menos mediáticas de este año. Sí. ¿Cómo podríamos explicar a los espectadores cuál es el valor de la Hispanic Society? La Hispanic es una institución única, no tiene comparación en el mundo. Es una institución que en el corazón de Manhattan, en el corazón de Nueva York, se dedica a promover la cultura española en español, la cultura hispana, la cultura latina ahora, y que lo lleva haciendo desde 1904 gracias a la visión audaz y valiente de un personaje singularísimo, Archer Huntington, que desde 1890 hasta su fallecimiento a mediados del siglo XX se dedicó a estudiar y coleccionar objetos y todo lo relacionado con nuestra cultura. Es un auténtico tesoro, es la mejor embajadora de la cultura española fuera de España y claro, los que nos movemos en el mundo del arte o de la cultura en general, porque la Hispanic no solo tiene fondos puramente artísticos, sino que tiene una de las bibliotecas más espectaculares que hay en el mundo, con 275.000 manuscritos, con 35.000 libros raros, con 250 incunables, todos ellos proyectados hacia nuestra cultura. Los que nos movemos en el mundo de las artes y de la cultura, la Hispanic es una referencia incontestable y me alegró muchísimo que se le haya dado este premio, porque con este premio se permitirá visibilizar mucho más una institución que lleva haciendo desde hace 113 años una labor importantísima. Una institución de acceso público y gratuito que tiene también su importancia en Estados Unidos. De la Hispanic Society vamos a seguir hablando a continuación, en este caso con otro invitado que está con Silvia López. Estamos con Mitchell Cutting, él es director de la Hispanic Society of America. Le queríamos preguntar, en estos días que ha estado en Asturias, en esta visita, han estado en el Museo de Bellas Artes, en nuestra pinacoteca, ¿qué fondos, qué obras le han llamado más la atención? Bueno, es que hay bastantes obras que en realidad reflejan los mismos pintores que tenemos en la Hispanic Society. El museo tiene muy buenas obras de Sorolla y hay otros como Zuloaga, también el Greco, Murillo. Es que compartimos muchos pintores entre las colecciones. Sí, y estábamos hablando de ciertas obras específicas y su relación con lo que tenemos en la Hispanic Society. ¿Se podrían abrir vías de colaboración con el Museo de Bellas Artes? Por ejemplo, creo que la Hispanic tiene ahora mismo una obra invitada en Bilbao. ¿Se podrían abrir esos mismos lazos de colaboración? Sí, puede ser. Siempre estamos listos de hacer ese tipo de colaboración, y además no tenemos tanto espacio para exponer en la Hispanic Society y hay que dejar muchas obras fuera de exposición en cualquier momento. Para la persona que viaja a Nueva York, una vez que reabra la institución, ¿qué se podrá encontrar? ¿Qué cambios va a haber en la Hispanic Society? Bueno, vamos a tener una iluminación total en las salas de exposición. Se va a poder ver por primera vez mucho mejor las obras en la Hispanic Society. Y además aire acondicionado que va a facilitar la visita durante el verano caluroso en Nueva York y ese tipo de reforma se va a notar. Muchísimas gracias por atendernos, enhorabuena desde luego por el premio y bueno, ya lo han oído, la próxima vez que viajen a Nueva York a visitar la Hispanic Society of America.
Ahí estamos los periodistas que buscamos siempre colaboraciones de Asturias con el exterior. Le preguntábamos también a Alfonso Palacio por una posible colaboración con la Spanish Society y una posible colaboración con William Kenrich. ¿Sería posible? Sí, por supuesto. Artes. Como artista contemporáneo que es, nuestras colecciones llegan hasta la actualidad y además quizás en los soportes o en las disciplinas más tradicionales, pero es que William Kenrich, y ahí sí que conectaría muy bien con nuestros fondos, fue uno de los artistas que a finales de los años 80 y comienzos de los 90 del pasado siglo reivindicó y rehabilitó la importancia de una disciplina tan clásica y tradicional como el dibujo, la importancia que el dibujo podía tener otra vez en el arte contemporáneo, en un momento en el que las videoinstalaciones, las instalaciones de cualquier otro tipo estaban pegando muy fuerte. Él volvió a algo tan básico como el dibujo, y no cabe duda que una exposición de dibujos de Kenrich, también de sus maravillosas animaciones o videoinstalaciones, podría tener cabida en nuestro museo perfectamente, un museo que está abierto ahora mismo a todo lo nuevo que pueda llegar. Hemos hablado hace un rato sobre el compromiso político de Adam Zagajewski, del poeta polaco. Estos días escuchamos a William Kenrich, se le hizo una pregunta también en este sentido. Él dijo que él en su obra no había hecho uso no le había hecho uso como instrumento político de su obra, que tampoco estaba en contra, pero que él entendía las artes como una forma de construirnos a nosotros mismos, ¿no? A través de la música que escuchamos, de los libros que leemos. ¿Usted qué opina? ¿Cree que el artista tiene que comprometerse políticamente? Bueno, políticamente en un sentido muy amplio del término política. Yo sí que creo que Kenrich es un artista que ha explorado, radiografiado, reflexionado el fenómeno político de su tiempo. Si entendemos lo político como la capacidad que tiene un individuo de conectarse con su tiempo y con los problemas que acontecen con la sociedad, con la situación, con el contexto geográfico, y no cabe duda que la obra de Kenrich está muy conectada con un lugar y un momento muy específico, al menos la obra que realizó durante unos años, que es esa Sudáfrica de finales del siglo XX, con todo el tema del apartheid, del colonialismo, de la reivindicación de los derechos civiles y de los derechos humanos. Además, lo está su obra y también está su familia, porque su padre fue uno de los abogados más famosos que defendió esos derechos civiles y casi humanos en ese contexto, que estaban siendo absolutamente, digamos que rechazados para un grupo muy importante de esa sociedad. Entonces, en ese sentido sí que puede hablarse de un Kenrich político, como sujeto comprometido con su realidad, con su contexto, con lo que pasa en ese contexto y con su tiempo. Pero lo bueno de la obra de Kenrich es que es capaz de trascender ese momento concreto y hacer que su obra también pueda hablar y comunicar a personas y personajes de otros contextos y de otros momentos. Esa capacidad de la obra de Kenrich para pasar de lo local a lo global, ¿no? Lo local, que a veces se ha denominado, ¿no? Creo que hace de su trabajo uno de los trabajos más interesantes y más conmovedores al mismo tiempo de los artistas contemporáneos. Es un artista de una talla internacional y uno de los artistas multidisciplinares que mejor ha sabido combinar las nuevas tecnologías con esos soportes tradicionales, ¿no? Y la fórmula como ha resuelto esa tensión en sus animaciones, en sus famosos drawings for projections, es estupenda. Enseguida seguimos charlando con Alfonso Palacio, pero vamos a hacer una parada para irnos hasta Grao. Allí ha estado esta semana Begoña Orbón conociendo una de las actividades que había preparado la Fundación Princesa de Asturias sobre la Spanish Society con niños. Pues estamos en Grado, en el Instituto César Rodríguez, porque es uno de los centros educativos que han participado este año en Toma la Palabra, ese programa de la Fundación Princesa de Asturias, con el que los escolares estudian un poco más sobre los premiados de cada año. En este año en concreto, en este instituto, han estudiado la Hispanic Society of America. Vamos a hablar con algunos de los alumnos que nos van a contar un poco en qué es lo que han trabajado durante el curso para saber un poco más de ese premiado. Iván, cuéntanos un poco qué es lo que habéis hecho durante el curso. Cada grupo debía investigar sobre una obra artística. Por ejemplo, mi grupo y yo hemos investigado sobre el Misal Tarraconense, que era un manuscrito del siglo XV.
Y cuéntanos, ¿es una clase más divertida que las habituales? ¿Cómo lo habéis vivido? Bueno, es una clase más entretenida de lo normal porque trabajamos en grupos y estamos con amigos y se pasa mejor. Tenemos a tu lado a Adrián. Cuéntanos un poco vosotros sobre qué habéis trabajado. Mi grupo y yo trabajamos en una obra, en un cuadro a óleo que se llama Después del baño, de Joaquín Sorolla, que lo adquirió Huntington en 1909. Y junto a muchos otros de Joaquín Sorolla, que muchos de ellos iban sobre la playa, sobre todo le gustaba mucho la de Valencia, y en pues demostraba su gran cualidad haciendo una explosión de colores claros. Y cuéntanos, ¿qué tal son las clases? ¿Os han gustado esas clases que son diferentes a las habituales, digamos? Pues sí, porque cuando trabajas con algo que te interesa y con amigos, pues el resultado y cuando lo haces es mucho mejor. Muy bien, muchas gracias. Pues tenemos al otro lado a Daniela. Daniela ha vivido una parte un poco más especial porque el pasado miércoles fue a Cudillero con otros alumnos de otros centros educativos y ha podido conocer al director de la Hispanic Society. En el acto estuvimos más cerca del director de la Hispanic Society y me pareció muy bien esa oportunidad que nos dieron. Incluso pudiste hacerle una pregunta, ¿no? Sí, pudimos hacerle una pregunta. ¿Qué le preguntaste? Le preguntamos qué actos llevaba a cabo en América, más concretamente en Nueva York, para difundir la lengua y la cultura hispana. Muy bien, pues muchas gracias. Son algunas de las actividades que se han desarrollado en diferentes centros educativos. En este de grado lo han vivido de otra manera. Ha habido otros centros educativos que han trabajado sobre otros premiados. Nosotros seguimos charlando con Alfonso Palacio, en este caso sobre William Kenrich. Alfonso, ¿se puede ser artista en pleno siglo XXI al margen de las nuevas tecnologías? Sí, se puede, claro que se puede, y además se puede ser un gran pintor, un gran dibujante, se puede ser un gran escultor. Y de hecho, bueno, en los últimos años la pintura también es cierto que ha pasado de una posición periférica que ha tenido desde los años 80 y 90 a casi ocupar también un lugar central. Se puede ser un artista sin adentrarse en las nuevas tecnologías, y un buen artista se puede ser un gran artista también adentrándose y explorando esas nuevas tecnologías, y se puede ser un extraordinario artista también, y es lo que están haciendo muchos y muy interesantes artistas, buscando una tercera vía que es la de hibridar, ¿no? La de dejarse contaminar tanto por las nuevas tecnologías como por las artes tradicionales. Y volvemos a Kenrich, es uno de los mejores ejemplos, ¿no? Que era algo ya que Walter Benjamin en su día apuntó, ¿no? La relación que podían tener bajo el imperio de las nuevas tecnologías esas artes tradicionales, cómo debían dialogar con las nuevas tecnologías. En su día las nuevas tecnologías era la fotografía, el cine. Sí. Cómo podían dialogar esas artes tradicionales con sus nuevas tecnologías. Ahora hay otras nuevas tecnologías y desde luego que Kenrich lo ha hecho de maravilla. Vuelvo a utilizar la palabra conmovedora, porque realmente es una relación muy conmovedora la que él ha establecido. Veremos en qué deriva esa relación y ese diálogo, ¿no?, de los artistas del siglo XXI. Es. Alfonso Palacio, gracias por acompañarnos. Gracias a Suerte vosotras. en el Museo de Bellas Artes de Asturias. Gracias por la labor que se hace desde allí. Hablábamos, por cierto, de las nuevas tecnologías. Les recuerdo que estamos conectados, muy conectados durante todo el día en Facebook, en Twitter, en Instagram. Pueden seguirnos en redes sociales. Ahí estamos subiendo y colgando todo lo que no se ve de un día como hoy en Oviedo, en el corazón de la capital asturiana. Vamos a seguir recorriendo este Hotel de la Reconquista con Pilar Arias de Velasco, que está con otro protagonista de la mañana aquí. Estamos con David Connell, que es el portavoz de la Embajada de Estados Unidos aquí en España. Es la primera vez que asiste a estos galardones. ¿Qué le ha parecido esta experiencia? Muy bien, mi primera vez aquí en Oviedo, también aquí para los premios, y excelente, organización maravillosa y obviamente mucha energía positiva, un día muy interesante. Aquí ya sabe que en España se habla mucho de Trump y de las decisiones que está tomando. Sabe que están siendo muy cuestionadas, por lo menos desde determinados países. ¿Qué le diría a aquellos que las cuestionan? Bueno, obviamente la relación entre España y Estados Unidos está muy fuerte, sigue muy fuerte. Hay siempre muchas opiniones diferentes de nuestros presidentes. Y una cosa muy interesante para nosotros, el diálogo con los españoles, sus opiniones diferentes, pero hace parte de nuestra sociedad abierta y democrática, así.
¿Cree que, me imagino que se debe fomentar el diálogo, por ejemplo, con la Unión Europea, entre Estados Unidos y la Unión Europea? ¿Puede haber buenas relaciones en un futuro? Sí, exactamente. Bueno, es una relación sumamente importante económicamente y en otros sentidos. Entonces, de muchos años seguimos en estas conversaciones muy importantes. Quería preguntarle también por la visión que tienen en Estados Unidos sobre el desafío catalán. No sé si a ustedes les ha llegado y qué valoración hacen. Bueno, para nosotros está muy claro. Estados Unidos apoya una España unida y fuerte. Lo que está saliendo aquí entre los grupos españoles hace parte de la ley española. Es un asunto doméstico aparte, pero nuestra relación sigue muy fuerte con una España unida y fuerte. Y la última pregunta, ¿ha tenido ya oportunidad de conocer a algunos de los premiados y tiene algún favorito? Todavía no, pero hay dos grupos, el Hispanic American Society y todavía los científicos del grupo LIGO, y obviamente esta muestra la relación muy importante entre España y los Estados Unidos en muchos sentidos. Muy bien, pues con esa valoración nos quedamos. Muchísimas gracias por atendernos y que tenga una buena jornada de premios. Muchas gracias. Es todo de momento desde este hall del Hotel de la Reconquista. Gracias, Pilar. Nosotras estamos ahora mismo acompañadas por Alberto Edgardo Barbieri. Muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Es el rector de la Universidad de Buenos Aires y con él vamos a hablar, como no, de Lelutier. Muy bien. ¿Qué son Lelutier? ¿Qué representan en Argentina? Bueno, Lelutier son ya unos embajadores de la cultura no solo argentina, sino creemos iberoamericana. Han sido creadores de un estilo diferente, un estilo que llega a muchas generaciones. Creo que es uno de los conjuntos que tanto padres e hijos podemos ir a verlo en forma común, y realmente son hombres que han, desde una música clásica con su invención de instrumentos y con un humor muy particular, transmiten una visión de la realidad que a todos nos llega y con un mensaje interesante. Usted pertenece al mundo académico, ellos se conocieron cuando estudiaban. ¿Qué representación tienen Lelutier en la universidad? ¿En algo concreto? A ver, ellos, los 5 integrantes originales de Lelutier, eran estudiantes todos de diferentes carreras de la Universidad de Buenos Aires, y se conocieron hace 50 años y crearon Lelutier en el coro de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires. O sea que para nosotros son muy sentidos, muy llegados, ¿no? Muy nuestros. Algunos de ellos terminaron la carrera, otros no. Son de diferente carrera, abogacía, ingeniería, medicina, arquitectura, bastante variado, ¿no? Los une la música. Y en estos 50 años, algunos de ellos también fueron docentes. Y la verdad que nos une con ellos una relación de siempre, porque son nuestros, y siempre que hacen algún concierto, docentes, investigadores, estudiantes de la universidad, somos partícipes permanentes de sus representaciones. Y en noviembre, ahora a fin de noviembre, le vamos a entregar el doctorado honoris causa a los 5, a 3 que están todavía, 4 que viven y 6 digo, y 2 que fueron fundadores y que lamentablemente no están con nosotros, entre ellos uno muy conocido como Rabinovich, que lamentablemente no puede estar en este momento tan particular, ¿no? Lelutier, que es Premio Príncipe de Comunicación y Humanidades este año, pero hace 2 años también lo fue otro argentino, lo fue Quino. ¿Qué pasa con la comunicación, los premios Princesa de Asturias y Argentina? Bueno, a ver, los premios Princesa de Asturias en Argentina son muy valorados, no solo en Argentina, sino creo internacionalmente. Yo particularmente creo que luego de los premios Nobel son los premios más importantes que se están dando a nivel internacional. Así lo vemos en el mundo académico, pero aparte tiene una particularidad, que no solo premian al mundo académico o científico, sino a la cultura, a las artes, a los que hacen política, a los representantes de la sociedad, y me parece que eso llega mucho más que otros premios. En el caso específico de Quino, también es un doctor honoris causa de nuestra universidad. Estamos muy felices de que en poco tiempo han recibido 2 argentinos, en la historia creo que han recibido otros también, y bueno, esto demuestra que por lo menos nuestra cultura, nuestro humor llega a todas partes, y en España en particular. Creo que los admiradores de Lelutier y de Quino son muchos acá también.
Lelutier han rondado, su candidatura ha rondado el premio de comunicación, el premio de las artes durante los últimos años. Yo he leído hace poco que especialmente Rabinovich, usted lo mencionaba hace un momento, estaba muy pendiente siempre de los fallos de esos premios para saber si finalmente se lo daban. Estaba como siempre muy detrás de este premio. Hubiera estado encantado de estar hoy aquí, seguro. Y eso me conta. Yo no tuve oportunidad de conocerlo personalmente, sí, a Murdoch, con el cual hablé justamente después de la entrega de este premio, donde tuve el honor de ser jurado, y bueno, y la suerte que justo que me tocó ser jurado, ellos salieron premiados, pero me decían que sí, que era algo que ellos ya lo daban incluso hasta por perdido, porque habían en 5 oportunidades en diferentes categorías y los tomó de sorpresa y con una alegría en esta altura de su carrera que es inmensa. Si ustedes lo habrán podido ver, están realmente felices, sí, emocionados, y lamentan el hecho de Rabinovich que no pueda estar acá, aunque lo tienen en su corazón, ¿no? Bueno, por cierto que los Luthier fueron los primeros en llegar este año aquí a Oviedo y han dicho precisamente de este premio Princesa de Asturias que sí que les hacía ilusión, que era un premio que les eleva de nivel, lo cual nos deja muy bien a todos los que trabajamos aquí, que les eleva de nivel y que bueno, que llevaban siempre soñando con él, pero que sí que al final esperaban no recibirlo, así que fue una sorpresa para todos ellos después de tantos intentos. Vamos a seguir charlando aquí en este set de la televisión del Principado con el rector de la Universidad de Buenos Aires, con Alberto Barbieri, pero es que entre las personalidades que se van a acercar esta tarde aquí a este Teatro Campo Amor hay también muchas personalidades políticas. Entre ellos ha llegado ya aquí a Oviedo el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, que ha atendido a los periodistas. Vamos a escuchar algo de lo que ha dicho. Bueno, en primer lugar, la verdad que estoy satisfecho porque finalmente el PSOE, que no quería aplicar el artículo 155, recuerdo a Pedro Sánchez la semana pasada criticándonos por querer aplicar ese artículo, finalmente ha cambiado de opinión y ha tenido que aceptar que ante el reto, el desafío a la democracia, hay que aplicar la Constitución. Y el Partido Popular, que tampoco ha querido mover ficha hasta ahora, ¿no?, que va un poco tarde, pues en este caso más vale tarde que nunca y que se dé cuenta que hay que aplicar la Constitución. Así que, bueno, llevamos semanas siendo muy pesados diciendo que hay que aplicar el 155 y convocar elecciones y finalmente es lo que se va a hacer, así que satisfechos de que el PP y el PSOE hayan rectificado, porque yo creo que es necesario en este momento que rectifiquen y que estemos juntos para defender la democracia en Cataluña. En segundo lugar, yo les puedo confirmar algo, que es que el miércoles efectivamente yo pacté con el señor Rajoy que fueran las elecciones en enero. Yo le pedí al gobierno que nuestro apoyo sería a cambio de que hubiera una salida democrática, una vía democrática que el gobierno no acaba de ver hasta la fecha y el PSOE tampoco. Y la señora Calvo, pues bueno, debo decirles que en teoría lo que pactamos que sería el presidente del gobierno mañana quien lo anunciaría, no la señora Calvo. Pero en todo caso parece que en una entrevista lo ha avanzado y eso es lo que yo pacté con el señor Rajoy el otro día. Así que bueno, en todo caso da igual que lo diga la señora Calvo o lo lógico que hubiera sido que lo dijera el presidente del gobierno, pero efectivamente el acuerdo al que llegamos con el gobierno para apoyarle en el Senado en el 155 es que se convoquen elecciones en enero. ¿El plazo podía haber sido más corto? Bueno, si se hubieran tomado el 155 y las medidas antes, quizás sí, pero ahora es absurdo especular. La realidad es que ya las tenemos aquí, que en enero los catalanes están llamados a votar, que podemos ganarles. Yo creo que lanzar un mensaje de esperanza también, porque podemos ser más los catalanes que queremos la unión que no los que quieren la separación, y que hay que quitar a Puigdemont del gobierno con votos, con muchos votos, y yo hago un llamamiento desde aquí a todos los catalanes que no son separatistas para que sumemos fuerzas y para que ganemos las elecciones en Cataluña. De uno en uno, que las contesta todas. Pero de uno en uno, es que solo tengo dos oídos. Bueno, pues esa era la valoración del líder de Ciudadanos, de Albert Rivera, que está ya aquí en Oviedo y que hablaba, por supuesto, de Cataluña. Mencionaba esa noticia de esta mañana en la que había habido un acuerdo entre PSOE y Ciudadanos. Albert Rivera decía que él ya lo había hablado con Mariano Rajoy para convocar elecciones en Cataluña en enero. La actualidad, como se puede imaginar, el rector de Buenos Aires pues está ahora muy en auge este tema de Cataluña aquí. Yo quería preguntarle, porque usted tiene mucha relación con el rector de la Universidad de Barcelona. ¿Ha podido, supongo, hablar con él sobre este tema? Bueno, sí, por supuesto, he hablado a nivel personal y a nivel institucional tenemos muchísima relación histórica con Barcelona. Yo particularmente estoy muy ligado a la universidad, he recibido el honor de recibir la medalla de oro de la Universidad de Barcelona por mi trayectoria, así que me une sentimentalmente y académicamente muchos lazos con ellos. Y sinceramente, a ver, como argentino no me corresponde opinar desde el punto de vista político, ¿no?, de lo que pasa en España. Ahora sí, desde el punto de vista del corazón, del sentimiento para todos los argentinos y sobre todo para los que somos descendientes de españoles, como en mi caso, sinceramente estamos consternados. En la Argentina se mira de esa manera esta situación. Estamos preocupados por lo que está pasando y esperemos que prime la cordura, que prime la democracia, que prime el bienestar del pueblo, de todo el pueblo,
porque me parece que los españoles con mucho sacrificio durante muchos años han logrado un progreso económico importantísimo y social, y están en este momento, por lo que pude apreciar, pasando por un momento de incertidumbre y de tensión que nunca lo había vivido yo en muchísimos años que estuve en España, así que le deseamos lo mejor al pueblo español, en conjunto, catalanes, de todas las regiones de España, y bueno, creemos que seguramente, como en otros momentos han podido, van entre todos a poder conseguir un camino que lo siga haciendo crecer. Decíamos que era con el rector de la Universidad de Barcelona, con quien tiene relación. Esa nos lo acaba de contar, su opinión personal. ¿Y él cómo lo ve desde allí? Porque no es lo mismo hablar de un tema in situ que hablar desde fuera. Claro. Bueno, él creo que incluso lo hizo públicamente, escribió en algunos periódicos conjuntamente con el rector de la Universidad Complutense de Madrid su opinión, en donde llamaba a la unidad, en donde llamaba a deponer ideas que fueran en contra de lo que es el desarrollo del pueblo en los últimos años de democracia, llamaba al diálogo, llamaba a la participación y al respeto a las instituciones y la Constitución. Eso es lo que leí que decía el rector de Barcelona, y me parece que esa es la opinión de muchísimos académicos de la universidad, como también hay que reconocerlo, Barcelona, y sobre todo desde el punto de vista de los estudiantes, es el epicentro de muchos que están en contra de las actuales normas y quieren cambiarlas. Entonces yo creo que él está en este momento en una situación compleja, como cualquier rector cuando pasa una situación como esta hay que saber llevarla, y me parece que justamente la universidad es a donde se dan más los debates y donde en este momento, para darles una idea, yo vengo de México, de una reunión en donde nos reunimos, hay un consejo, una alianza que tenemos de 5 universidades, que es la de Barcelona, la Complutense, la Autónoma de México, la de Sao Paulo y la de Buenos Aires, que venimos trabajando juntas, son las 5 más grandes iberoamericanas, y él no pudo ir a México. Esto ya demuestra la situación en la que estaba. Mandó a su vicerrector de internacionales y nos escribió una carta diciendo que evidentemente la situación estaba desde el punto de vista político y desde el punto de vista de los diferentes actores de la universidad bastante compleja, y en ese sentido todo nuestro apoyo, ¿no? Pero este es el sentimiento que nos transmitió. Enseguida seguimos charlando con usted de la actualidad política, de la relación Asturias, España, Argentina, pero en este Hotel de la Reconquista siguen sucediendo cosas. Conectamos con Silvia López. José Manuel Errasti es profesor titular de Psicología de la Universidad de Oviedo y voz acreditada para hablar de Lelutier. ¿Qué hay de principios psicológicos en el humor de los argentinos? Pues muchos, sin duda, ¿no? El humor es un fenómeno muy curioso y los psicólogos todavía no lo tenemos completamente atrapado, y desde luego no somos los que mejor lo practicamos. La grandeza o el misterio de todo esto es que, sin saber por qué funciona el humor, pues gente como los luthiers saben practicarlo y conseguir que funcione, ¿no? Sigue siendo un misterio, pero sin embargo controlamos las claves aunque no sepamos por qué. ¿Es casual que esta gente salga de Argentina con esa tradición de psicoanálisis? Claro, no es casual para nada. Con total seguridad hay una conexión, una sociedad muy psicologizada, como es la Argentina, muy moderna en algunos aspectos, muy antigua en otros, que provoca ciertos tirones, ¿verdad?, ciertos conflictos que dan lugar, por un lado, pues a una enorme escuela de psicoanálisis, pero también a una enorme escuela de un humor muy inteligente, que da muy en el clavo, ¿no? Y seguro que los luthiers compiten por la clientela de los psicoanalistas, o sea, les están quitando clientela a los psicoanalistas. Porque ante un pequeño bajón, una pequeña depre, ¿un orfidal o un chute luteriano? No, hay que ir a la clave, hay que hacer lo que verdaderamente funciona, es decir, los luthiers. Claro, no hay que andarse por las ramas con remedios así periféricos, hay que ir directamente a lo que determina lo que es el pequeño bajón que todos podemos tener, y claro, los luthiers es el principio activo recomendado sin duda. Ellos mismos han hecho terapia para bueno, pues claro, convivir tanto tiempo juntos haciendo los mismos espectáculos. ¿Crees que hay que estar un poco loco en el más de los maravillosos sentidos de la palabra para hacer esas historias tan desternillantes? Sí, la locura tiene sentidos maravillosos de la palabra y tiene sentidos espantosos de la palabra. Hombre, un cierto pensamiento divergente que sí comparte la locura maravillosa con la locura no tan maravillosa, pues sí parece que es necesario, ¿no? Es cierto que los luthiers hicieron terapia durante una temporada, pero conjunta, terapia de grupo,
con un psicoanalista argentino, y quizá gracias a eso pues han aguantado 50 años, y si no, pues a lo mejor pues se hubieran malogrado a los pocos años de empezar. Muchísimas gracias por atendernos, y ya saben, ante un pequeño bajón, una pequeña depre, un chute de Lelutier. Eso siempre viene muy bien, la risa. Es una buena terapia para casi todo en este mundo. Alberto Barbieri, le tengo que preguntar por el premio Princesa de la Concordia a la Unión Europea desde Argentina. ¿Cómo se ve? Bueno, me parece, le pido perdón, pero me dicen que tenemos que conectar con Pilar Arias de Velasco en directo. Es una última hora, así que conectamos contigo, Pilar. Buenas, Carlos. Estoy abajo en el hall. Acaba de llegar ahora mismo aquí al Hotel de la Reconquista, ha atendido a un montón de medios y ha tenido la deferencia de atendernos un momento en directo. Señor Rivera, le hemos escuchado decir que están de acuerdo con esa convocatoria de elecciones para enero, entre otras cosas porque ustedes lo hablan hablado con Mariano Rajoy esta semana. Pues sí, la verdad es que, bueno, en primer lugar, felicidades a todos los asturianos otra vez por los premios. Es la cuarta vez que vengo consecutiva y es un placer siempre estar aquí con ustedes. Dicho eso, la verdad que estoy satisfecho porque el Partido Socialista no quería que se aplicara el artículo 155 hasta hace muy pocos días. El Partido Popular tampoco acaba de verlo y nosotros, como saben, hemos defendido desde el primer momento que era necesario aplicar la Constitución y convocar unas elecciones, ¿no? Y finalmente se va a producir lo que nosotros queríamos, que era que se aplique el artículo, pero para ir a las urnas. El miércoles yo hablé con el presidente del Gobierno. Le mostré mi apoyo para el artículo 155 a cambio de una salida democrática, una vía electoral pronto, ¿no? Finalmente acordamos que fuera en enero. En teoría es verdad que lo tenía que anunciar el presidente de Gobierno mañana, pero la señora Calvo del PSOE parece que en una entrevista lo ha contado, pero bueno, en todo caso es la realidad. Creo que es una buena noticia porque por un lado conseguimos desactivar el golpe en Cataluña y volver a las instituciones y a la democracia, y por otro también tenemos la oportunidad de ganar en las urnas por fin, ¿no? Las últimas elecciones catalanas estuvimos a punto de ganar incluso en escaños los partidos no separatistas, pero tuvimos más votos, ¿no? Así que hay que hacer un esfuerzo, ir a votar, y yo aprovecho para decirle a todos los catalanes que no son separatistas que esta es la nuestra, que hay que ir a votar, que hay que parar esta locura, que no queremos más empresas que se marchen, que no queremos boicots a los productos catalanes ni sacar dinero del cajero, que queremos vivir en paz y tranquilidad, y nos jugamos todo eso en esas elecciones, ¿no? Muy bien, señor Rivera, muchas gracias por atendernos. Gracias, que tenga una buena jornada de premios. Gracias, hasta luego. Es todo desde aquí. Como ven, tiene un poco de prisa, que tiene que seguir atendiendo y saludando porque acaba de llegar en estos momentos aquí al hotel. Albert Rivera, en directo para las cámaras de la televisión del Principado de Asturias. Me había quedado pendiente de hacerle una última pregunta al rector de la Universidad de Buenos Aires. Ese premio a la Unión Europea de la Concordia desde Argentina, ¿cómo se valora? Porque aquí ha sido polémico. Bueno, evidentemente todos los premios tienen su opinión cada uno, pero yo creo que la Unión Europea claramente fue un factor de desarrollo de toda Europa, sobre todo una Europa que venía de unas guerras interminables, y han logrado un progreso en paz y un desarrollo humano sostenible, con lo cual creo que está perfectamente otorgado. Alberto Barbieri, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Disfrute de Asturias el tiempo que se quede por aquí. Muchísimas gracias, gracias a ustedes. Gracias, un placer. Nosotros volvemos a recorrer este Hotel de la Reconquista, volvemos con Silvia López. He's William Kendrick. Kendrick is correct, yes, the pronunciation. And I would like to answer you about these days, this performance this week here. Yes. What is your feeling? It's been a wonderful place to do the performances, the lecture, the paper music concert. It's been such an energy from the audiences that it's been a treat not just for me but for all the performers from my group. And it's fantastic to be here with my grandson and my father and all of us for the event. Are you here with all the family? I'm here with my one daughter, not all my children, my daughter, my sister, my father and my grandson. Okay. And my Could I answer? And what's your name? Emil. Oh, and do you like this? Do you like Asturias? Yes. What do you like of here? The green, the hotel. What do you like? The hotel. Nice to meet you. Thank you so much. Thank you so much, really. Congratulations. Bueno, seguimos en este Hotel de la Reconquista. En estos momentos vamos a hablar del Premio Princesa de las Letras. Vamos a desgranar la trayectoria de Adam Zagajewski. Para ello tenemos
a un miembro de uno de los jurados, no de las letras, es miembro del jurado de las artes, pero conoce muy bien la obra de Sagayevsky, porque él mismo es poeta, es crítico, además es crítico de arte, es director del Instituto Cervantes, es Juan Manuel Bonet. Muy buenos días. Buenos días. ¿Qué podemos destacar de la obra de Sagayevsky, al que usted conoce bastante bien? Sí, pues podemos destacar que es un poeta que es una de las grandes voces de la literatura de su país, un país muy complicado, un país que estuvo sojuzgado durante mucho tiempo. En el siglo XIX, todo el siglo XIX polaco fue una tragedia porque estaba dividido entre Prusia, Rusia y el Imperio Austrohúngaro. Después fue independiente, después pasó al bloque soviético. Él nació en una ciudad como Lwów, que se llamaba entonces Lwów porque era polaca, y el año mismo que nace, en el 45, pasa a ser ucraniana y llamarse Lviv, y está en Ucrania. Su familia es desplazada al oeste, a una zona que había sido alemana. Esto habla de un país de tierras movedizas, de fronteras movedizas. Él se educó en una ciudad maravillosa absolutamente, que es Cracovia. Yo soy un enamorado de Cracovia, es una de las grandes ciudades de Europa, es una ciudad que tiene además relaciones con España, porque cuando se estudia el Camino de Santiago, por ejemplo, había peregrinos que venían desde Cracovia o de otros puntos de lo que hoy es Polonia, llegaban hasta Santiago de Compostela, ¿no? Y es una ciudad que tiene esa atmósfera de ciudad medieval, de ciudad barroca, de ciudad simbolista, ciudad levítica, ciudad cuna de un papa, o sea, Juan Pablo II, ciudad literaria, con una universidad preciosa que fue donde estudió. Él estudió psicología y filosofía, pero luego después se pasó a la poesía, descubrió que él era un poeta, pero es un poeta que piensa mucho en su país, que ha hecho ensayos extraordinarios, que ha escrito sobre la propia ciudad de Cracovia, sobre esa ciudad perdida de su infancia, y todo eso está en su poesía y en sus ensayos. Yo recomiendo tanto los libros de poesía, está muy traducido aquí, hay una moda de Sagayevsky. Este premio yo creo que es la consagración de alguien que ya venía muy preparado, digamos, el público español a recibir su obra, pero recomiendo tanto sus libros de verso, que están muy bien traducidos, como sus libros de prosa, y en concreto un libro, por ejemplo, que tiene dos ciudades, que es hablando de su ciudad perdida del Lviv y la ciudad del oeste polaco, que es una ciudad provinciana en la que se sentía como asfixiado en aquella Polonia opresiva del comunismo, ¿no? Entonces, y luego recomiendo también otro libro, también de prosa, que se llama En la belleza ajena, que es sobre la ciudad de Cracovia, es el paso de las horas en Cracovia. Él es un poeta que habla de todo lo que hablan los poetas, del amor, de la muerte, de los pájaros, de los árboles, en fin, todo lo que hablan los poetas o hablamos los poetas, no hay muchos temas. Pero luego tiene también una dimensión no de poeta épico, a él no le gusta, por ejemplo, escribir poesía política, pero de poeta que medita sobre su patria, que medita sobre su patria desde el exilio, que se fue al exilio de París, se fue a París, estuvo muchos años, allí había un grupo de exiliados importantes polacos que le enseñaron a pensar en clave abierta, en clave europea, en clave precisamente lo contrario de lo que vivía su país entonces. Luego se fue a dar clases a Estados Unidos y hoy vive de nuevo en Cracovia. Ha dejado ya las clases de Chicago, ya solo vive en Cracovia y bueno, en fin, es un poeta absolutamente esencial, yo creo. Es curioso porque además de su obra como poesía destaca también su obra en prosa, pero él mismo, el propio Sagayevsky, he leído en alguna entrevista que dice de su obra en prosa que no merece mucho la pena, que destaca más como poeta. Sí, pues aquí lo primero que yo creo que la gente leyó fue ese libro de la belleza ajena. Yo conozco a mucha gente que empezó por ahí porque era la vida cotidiana a lo largo de una serie de años de un poeta que se encontraba oprimido en aquella Polonia, pero cada vez conocía gente que resistían, aunque fuera solo porque se mantenían en apartamentos que tenían el sabor de entreguerras, que tenían un sabor distinto a lo que era lo impuesto, digamos, por el régimen prorruso que había, ¿no? Entonces, yo creo que es alguien que, bueno, vivió todo el proceso de solidaridad, etcétera. Ahora mismo no está él muy satisfecho con la evolución última de su país. Ha vuelto a escribir algún poema político porque no le gusta que el gobierno polaco actual sea muy antieuropeo. Digamos, dentro de los debates de su país se ha vuelto a posicionar, digamos. Sí. Usted además le conoce personalmente. Lo conozco personalmente. ¿De hace un tiempo? Hace unos años, cuando yo dirigía nuestro centro de París, pues un día estábamos en una cena en casa de mi colega polaca, la directora del Instituto Polaco, y pasó de repente y dije, este es Sagayevsky, mi mujer, que es polaca, decía que no, que creía yo que era Sagayevsky, y era. Y entonces, bueno, después nos hemos vuelto a ver en Cracovia no hace mucho, a comienzo de este año. Yo hice una exposición allá en torno a un poeta y pintor belga, francés, bueno, y vino a la inauguración, y luego tuvimos un diálogo breve en Madrid en medio de un acto de presentación de una revista sevillana llamada Sibila, muy buena, de arte y poesía, en la cual pues estuvimos discutiendo durante un tiempo. Fue un diálogo corto, y cuando le preguntaron de aquí de Princesa de Asturias que quién quería que viniera a hablar con él aquí a Oviedo, pues dijo que
conmigo. Entonces, bueno, fue... Claro, porque usted estuvo en el acto del otro día con acto Sagayevsky impresionante, con y los los clubes de lectura, casi 1000 personas. ¿Qué tal esos lectores anónimos han recibido la obra de Sagayevsky? Espléndido, me pareció espléndido y me pareció además que vibraban con la lectura que hizo, que fue preciosa. Fueron también leídos, por supuesto, en español los poemas, pero lo que fuimos hablando, que fue todas estas cosas que estamos desgranando ahora, pues yo creo que vieron que estaban ante una personalidad de esas que, además de ser un poeta, pues es un pensador y es alguien que tiene una visión de lo que es su país, de lo que es el mundo, de lo que es Europa. Ha vivido entre 2 continentes, es un hombre de aeropuertos, es un hombre de maletas. Tiene un poema, por ejemplo, dedicado a su madre, que es sobre el aeropuerto de Ámsterdam, y piensa en su madre en el aeropuerto de Ámsterdam. Tiene otro poema que está viendo una película sobre el Holocausto, una película francesa sobre el Holocausto, la está viendo en un hotel de Estados Unidos, ¿no? O sea que es un poeta de la errancia, pero muy anclado en su memoria de esas 2 o 3 ciudades que fueron las de su infancia y juventud. ¿Y él cómo vivió ese encuentro? Lo digo porque siempre nos imaginamos a los poetas, y usted lo es también, como una persona un poco intimista, un poco introvertida, que le gusta viajar, pero en solitario. ¿Cómo fue ese encuentro, ese feedback? Pues fue bueno porque estábamos los dos en un escenario muy grande y con una sala inmensa, pero como tienes la luz de los focos, al final estábamos como sentados en una casa un poco, ¿no? O sea, que no teníamos la sensación de que aquello pues había que tener pánico escénico. Lo perdimos, por lo menos yo lo perdí enseguida, y salió bonito y él se encontró cómodo y bueno, pues reconstruimos un poco lo que es su mundo, evocando pues un país que yo quiero mucho también y que, vamos, tengo parte de mi vida desarrollada en él. Juan Manuel Bonet, le agradecemos inmensamente que haya estado hoy aquí con nosotros compartiendo, hablando de Sagayevsky, y le deseamos que disfrute del resto de día aquí en Asturias. Un día precioso, además. Sí, ha sido precioso, sí. Gracias. Bueno, gracias. Nosotros seguimos y vamos ahora a darle paso a nuestra compañera Silvia López, que está aquí dentro del Hotel de la Reconquista. Silvia, cuando quieras. Estamos en el hall con Elzbieta Borkiewicz. Ella fue la primera traductora al castellano de los versos de Adam Sagayevsky, el premio Princesa de las Letras. ¿Es complicado traducir poesía polaca al castellano o la poética, los versos tienen temática universal, Elzbieta? Bueno, es difícil hacer un barco, un avión, también es difícil pintar un buen cuadro, pero el trabajo de un traductor es como un copista. Puede ser un copista bueno, muy bueno o mediocre, pero yo creo que la poesía tiene un lenguaje común para todo el mundo. Toda la gente que lee poesía y que siente poesía es parecida en todo el mundo. ¿Cómo es Adam Sagayevsky persona? Es muy simpático, muy tranquilo. Es como su poesía. Tiene esta paz interior. Habla de cosas que se refieren a todos nosotros, a los humanos, los problemas humanos, la libertad de la persona, pero no en sentido político, sino en sentido personal de todos nosotros. Es así, es una persona, su poesía es sincera. Hay una anécdota sobre un poema de Sagayevsky y los horribles atentados del 11 de septiembre en Estados Unidos. Sí, en aquel momento, cuando todos estuvimos conmocionados por lo que pasó en América, en Nueva York, yo supe que el poema de Adam Sagayevsky, titulado luego en mi versión Intenta alabar al mundo herido, que los taxistas de Nueva York y de otras ciudades americanas lo llevaban en los coches como un mensaje de esperanza a pesar de todo. Y yo creo que gracias a este poema yo luego he traducido todo el libro y sigo enamorada de la poesía de Sagayevsky. Muchísimas gracias por acercarnos a la poesía y a la persona, al ser humano, Adam Sagayevsky. Premio Princesa de las Letras, que nos decía antes Juan Manuel Bonet, que ha sido muy crítico con el gobierno de su país, con el gobierno polaco, por el discurso antieuropeo que ha venido marcando en los últimos años. Y de Europa vamos a hablar precisamente a continuación, aquí con el que es el portavoz del Parlamento Europeo, con Jaume Duch. Hola, buenas tardes. Muy buenas tardes, bienvenido, gracias por atendernos. Gracias por la invitación. Enhorabuena por este premio, que ¿cómo fue recibido en la Unión Europea en el momento?
pues fue recibido con alegría, con satisfacción. Es un premio prestigioso, es un premio muy importante. Teníamos ya el Premio Nobel de la Paz, pero nos faltaba el Premio Princesa de Asturias y por lo tanto pues ahora hemos hecho el doblete en un tema que es muy importante: la concordia, la paz, la solidaridad, el vivir todos juntos, el convivir entre ciudadanos europeos. Y además lo más importante es que este no es un premio para los dirigentes de la Unión Europea, no es un premio para las instituciones europeas, es un premio para 500 millones de ciudadanos, incluidos las personas que están viendo la televisión en este momento. Un premio que no hay que olvidar fue criticado, ¿no? Y ha habido algunas incluso manifestaciones, convocatorias en los últimos días aquí en Oviedo. ¿Se entienden desde Bruselas esas Claro que se convocatorias? entienden. La Unión Europea es una institución política también, de hecho es un proyecto político. Y es un proyecto político en el que todo el mundo tiene derecho a creer o no. Entonces puede haber gente que esté a favor, puede haber gente que esté en contra. En realidad, la inmensa mayoría de la población, no solo en España, sino en toda la Unión Europea, defienden el proyecto y defienden el interés de seguir cooperando los 28 Estados miembros o los 27 cuando se vaya al Reino Unido. Pero es lógico que tiene que haber siempre gente en contra, de la misma manera que en el propio Parlamento Europeo hay diputados que representan ideologías o sectores de la sociedad que están en contra de la Unión Europea o simplemente en contra de la cooperación europea. ¿Cuál es el mayor reto que tiene por delante las instituciones comunitarias en los próximos años? ¿Es el Brexit? ¿Es el terrorismo islamista? ¿Es el avance de la ultraderecha? ¿Lo que más preocupa ahora mismo en Europa qué es? Lo que más preocupa es lo que preocupa a los ciudadanos. Es decir, si nosotros queremos asegurarnos de que la Unión Europea tenga continuidad y de que siga avanzando y de que el proyecto europeo se complete, lo que tienen que hacer las instituciones es responder a las cosas que realmente preocupan a la gente. Y todo el mundo sabemos que eso quiere decir la lucha contra el terrorismo internacional, eso quiere decir la lucha contra el desempleo, fundamentalmente contra el desempleo juvenil, pero también el de gente mayor, más de 50 años. Eso quiere decir la lucha contra el cambio climático y eso quiere decir también gestionar mejor la inmigración y sobre todo la inmigración, ilegal o no organizada. Si la Unión Europea sabe dar respuestas a estos problemas, que son problemas a los que los países, cada uno por su lado, no pueden dar esa respuesta, la Unión Europea tendrá el apoyo de la ciudadanía. Si no hay respuestas, lógicamente la gente empezará a mirar hacia otro lado. Precisamente la gestión de la crisis migratoria fue el asunto por el que más se criticó la concesión. En el momento en el que se falló el premio era cuando la situación de los refugiados era peor, estaba en peores condiciones. ¿Cómo sigue trabajando la Unión Europea en esta crisis migratoria? Pues trabaja, yo diría, bastante en silencio, porque normalmente los medios de comunicación, lógicamente, se ocupan de estas cosas cuando no funcionan, cuando la crisis es más evidente y cuando las televisiones pueden mostrar las imágenes de las cosas que no están funcionando. En este momento la crisis de los refugiados ya no tiene nada que ver con lo que era hace 2 años, con lo que era incluso hace 1 año. Sigue habiendo un problema, evidentemente, de refugiados, pero se han hecho cosas que han permitido reducirlo. Este verano, por ejemplo, ha llegado mucha menos gente que el año pasado. Ya no hay refugiados que cruzan la frontera entre Turquía y Grecia. Hemos puesto en marcha un programa de ayuda para que los refugiados se puedan quedar en Turquía, sabiendo además que la mayor parte de los refugiados sirios lo que quieren es quedarse cerca de su país, porque a lo que aspiran es a volver a su país en cuanto puedan, no irse a vivir a Noruega, a Suecia o a Alemania. Algunos sí, pero la mayoría no. Yo diría que en estos últimos meses en los que se habla menos de la crisis de los refugiados es precisamente porque las instituciones han conseguido poner en marcha programas que de alguna manera dan respuesta. Pero permítame que le añada una cosa, y es que, por ejemplo, el tema de los refugiados es uno de los temas en los que se ve mejor el problema de tener una Unión Europea incompleta. Es decir, una Unión Europea o unas instituciones europeas que todavía no tienen las competencias que la gente cree que tienen. Y eso significa, por ejemplo, que la gente pida a las instituciones europeas, a la Comisión o al Parlamento, que arreglen el problema de los refugiados o que arreglen otros problemas en un momento en el que los Estados miembros todavía no han capacitado a esas instituciones, no les han dado la soberanía o no les han dado incluso los recursos económicos para hacerlo. Usted ha venido en el avión con los altos mandatarios de la Unión Europea. Con el presidente del Parlamento Europeo, con el presidente Tajani. Ha venido antes, entonces no ha venido junto al resto y a Mariano Rajoy. Nosotros hemos llegado un poco antes. Bueno, a mí me gustaría preguntarle por la situación en Cataluña. ¿Cuál es el papel de la Unión Europea en la situación de Cataluña? Yo creo que el papel de la Unión Europea es, en primer lugar,
dejar que los problemas de España los solucione España y se solucionen en España. Y eso creo que es un mensaje que todas las instituciones europeas, incluido el Parlamento y la Comisión Europea, han dejado muy claro estos días. Y probablemente el segundo mensaje es utilizar a la propia Unión Europea como ejemplo. La Unión Europea es una construcción basada en la solidaridad, basada en la cooperación, basada en la integración. En la Unión Europea a lo que estamos es a unir a los Estados miembros y a unir a la población de la Unión Europea, no a separarla, no a crear más fronteras. Y yo creo que es importante que en Cataluña la ciudadanía también entienda precisamente eso, es decir, que no tiene ningún sentido decir yo quiero la independencia pero me quiero quedar en la Unión Europea. No, primero los tratados son muy claros, si usted se va de un Estado miembro, en este caso de España, se va a tener que ir de la Unión Europea, pero es que aún más allá de eso es el contrasentido de decir yo quiero seguir en la integración europea, pero me quiero desintegrar de España. Eso es lo que no se entiende. Enseguida seguimos charlando con usted, con Jaume Duch, pero en este Hotel de la Reconquista no paran de suceder cosas esta mañana y este mediodía. Conectamos con Pilar Arias de Velasco. Estamos con Pablo Junceda, que es el director general del Banco Sabadell Herrero y además es patrono de la Fundación. Muy buenos días. Hola, buenos días. Es inevitable preguntarle por todo el tema de esta semana, por el desafío catalán y cómo está influyendo en la economía y especialmente en el Banco Sabadell. Sí, bueno, pues yo creo que es una edición de los premios Princesa de Asturias especial, bueno, por la situación que todos con gran preocupación estamos viviendo. Y bueno, es indudable que en la economía afecta. Pero bueno, mira, yo siempre digo que en un Estado de Derecho la ley está para cumplirla y aquellas personas, sobre todo en el caso de responsables políticos que no cumplen la ley, lógicamente tendrán que atenerse a las consecuencias. Pues esto es el Estado de Derecho. Y respecto pues a nosotros o a entidades que tenemos un origen pues en Cataluña, aunque ya realmente pues el Grupo Sabadell ya es un banco internacional y con un grandísimo peso a través de Sabadell Herrero en Asturias, pues nosotros lo estamos viviendo con preocupación como todos, pero hemos hecho aquello que teníamos que hacer en defensa de los intereses de nuestros clientes y siempre dijimos que haríamos, que es quitarnos de cualquier tipo de inseguridad jurídica y por eso el Grupo Sabadell ha tomado la decisión de sacar su sede de Cataluña. Como sabéis, ya tenemos tanto la sede social como la sede fiscal fuera de Cataluña, concretamente en Alicante, y todavía, pues ayer estaba yo hablando con mi presidente y yo espero que a partir del año que viene en Asturias también tendremos alguna buena noticia para Sabadell Herrero, claro. Porque por eso iba a preguntarle, ¿por qué no Asturias, teniendo en cuenta que proceden de una familia del Herrero? Sí, claro, en Asturias es una de las regiones donde tenemos más peso. Todavía el otro día el Consejo del Sabadell Herrero, que está formado por un grupo de empresarios y personas muy relevantes del Principado, se lo comentaba a nuestro presidente, y por eso, sin decirte todavía nada, porque las cosas hay que decirlas cuando estén hechas, yo creo que para el año que viene Asturias tendrá buenas noticias, precisamente porque el Sabadell Herrero es un banco asturiano y así seguimos siendo, ¿no? Pero lo importante, yo creo, es que nuestra entidad ha demostrado una vez más que lo que dice lo hace y que la españolidad del Grupo Sabadell está fuera de toda duda. ¿Por dónde irían esas buenas noticias? ¿Otra sede social aquí? ¿Cómo? Yo me comprometo a que vas a ser la primera en saberlo. Bueno, tomo nota y a mí las cosas no se me olvidan. Quería preguntarle también si esta decisión se toma, entre otras cosas, por una fuga de depósitos importante. Sí, mira, yo todavía esta mañana estaba hablando con mi equipo directivo y la instrucción que tienen todos es, de cara a fin de año, incrementar el volumen de inversión. Nosotros, como un buen banco, lo que tenemos que hacer es dar crédito, dar mucho crédito. Lógicamente, el volumen de depósitos también nos interesa como banco, pero tengo que decirte que en el caso de Sabadell Herrero, en el caso de Asturias, no estamos teniendo prácticamente ninguna salida. Más aún, te puedo decir que en un 99,9% de los casos estos últimos días nos han servido para darnos cuenta a nivel empresarial, a nivel institucional y a nivel social el apoyo absolutamente masivo que estamos teniendo. Yo todavía hablo con clientes que me dicen todo lo contrario. Dice: Pablo, habéis sido un banco valiente y por tanto
los recursos que yo tenía pues en otra entidad se van a ir al Sabadell Herrero. Esto en Asturias, pero en Cataluña sí hubo fuga de capitales. En Cataluña ya sabéis que hay otros condicionantes. Todavía hoy por la mañana nos levantábamos con una recomendación de no sé quién para hacer no sé qué. Pero bueno, te tengo que decir que los grandes bancos, como es el nuestro caso, puedes tener algo de, pues no sé si llamarlo lío, un poco de movimiento durante unos días, pero las aguas vuelven a su cauce y los bancos sólidos como es el nuestro no tienen ningún problema. Señor Junceda, muchas gracias por atendernos y recuerde que nos debe una exclusiva. Cuenta con ello. Gracias. Muchas gracias. Es todo de momento. Seguimos buscando protagonistas aquí en el Hotel de la Reconquista. Bueno, y además seguro que Pilar Arias de Velasco conseguirá esa exclusiva porque es muy tenaz y muy insistente con los entrevistados. Nosotros seguimos aquí charlando con el portavoz del Parlamento Europeo, que trabaja codo a codo con una persona que aquí en Asturias conocemos bien, con el presidente del Parlamento Europeo, con Antonio Tajani. Eso es. Que además ha tenido un breve encuentro ya esta mañana con el rey don Felipe. Yo no sé si sabe un poco de lo que han hablado. Sí, ha habido una audiencia con Su Majestad, nada más llegar aquí, pero como usted sabe, las audiencias con el rey no se comentan. Yo sé en todo caso que el presidente tenía muchísimo interés en charlar un rato con Su Majestad y que ha sido una entrevista, entre otras cosas, muy agradable. Antonio Tajani, que esta tarde se verá las caras en un también breve encuentro con un grupo de trabajadores que yo creo que él tiene por amigos, ¿no? Sí, efectivamente. Viene una delegación de la empresa Teneco, que es la empresa a la que el presidente Tajani en su momento ayudó a pasar una situación muy difícil. De hecho, gracias a su gestión, como ustedes saben, seguramente mejor que yo, pues eso evitó el cierre de la empresa en su momento. El presidente Tajani tiene además una calle en Gijón dedicada y pedida por los propios sindicatos y él tenía mucho interés, tanto como el de los trabajadores, de tener un rato para ellos esta tarde e incluso, si puede ser, pues hacerse una foto. Bueno, pues Jaume Duch, muchísimas gracias por haber compartido unos minutos con nosotros. Le deseamos que disfrute del resto del día aquí en Asturias y felicidades por el premio. Muchísimas gracias. Nosotros volvemos al interior de este Hotel de la Reconquista con nuestra compañera Silvia López. Silvia, cuando quieras. Estamos en el hall con Martin O'Connor, uno de los nuevos integrantes de Le Luthier. ¿Cómo están viviendo estos días este reconocimiento? Realmente de una manera maravillosa, muy emocionados. Cada día que pasa recibimos emociones nuevas y realmente nada, estamos muy sorprendidos con el recibimiento, con las actividades que hemos realizado. Lo que nos sucedió con los niños en Noreña fue algo que nos va a marcar por mucho tiempo realmente. Así que, bueno, muy felices, esperando el momento más importante de la semana, ¿no? En ese colegio de Noreña vimos instrumentos informales muy chulos, ¿eh? ¿Han cogido alguna idea? La madreña, que era una maraca. Absolutamente, hay muchos instrumentos informales que han creado los niños que, cambiándole los materiales, ¿no es cierto? Porque muchos están hechos con materiales escolares, podrían ser de mucha utilidad, así que ya hemos visto un par de ideas interesantes y sobre todo las palabras, esas 4.500 palabras que han creado, una mejor que otra. ¿Hay futuro para Le Luthier y por dónde pasa ese futuro, Martín? Vosotros sois el futuro, ¿por dónde pasa? En principio nosotros somos parte del futuro. A partir de ahora, con la jubilación, la despedida de Carlos Núñez Cortés, que se ha jubilado a buena hora con realmente merecidamente, ingresa Thomas Mayer-Wolf, que es, por suerte, Marcos va a dejar de ser el único calvo del grupo, está contento con eso, así que es una persona joven de 35 años, así que es como empieza la renovación del Luthier. No sabemos cuánto, ahora quedamos 3 históricos y 3 jóvenes, así que, jóvenes, 3 nuevos. Así que, bueno, por ahora estamos trabajando felices, Dios dirá cuando terminaremos. Muchísimas gracias y larga vida Le Luthier. Nosotros ponemos aquí el broche final a este especial programa informativo de recepción de los premiados Princesa de Asturias de este 2017, recordándoles que seguimos volcados aquí desde TPA en nuestras redes sociales y también delante de las cámaras. Por supuesto, porque a partir de las 5 en punto de la tarde tienen que volver a sentarse para ver la programación especial con la que seguiremos muy pendientes de la salida de todos los premiados, de los reyes de aquí, de este Hotel de la Reconquista hacia el Teatro Campo Amor, a esa gran ceremonia de entrega de los premios Princesa 2017. Muchas gracias por estar ahí, muy buenos días.